Buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y asistir a una nueva conferencia de nuestro amigo Pedro Bertrán sobre George Janacek. Antes que nada, como presidente de la Casa de Francia, quiero ponerles al corriente de los próximos eventos que tenemos programados. El día 17 de marzo, aquí en este mismo lugar, a las 7:30, el poeta peruano Antonio Sillonis nos presenta un recital Poesía y Ciencia. Y después, el día 21 de marzo, es el primer concierto del segundo ciclo internacional de órgano en la concatedral de San Nicolás de Bari. Serán en total 5 conciertos. El primero correrá a cargo de Karol Moszakowski, que es un joven polaco, franco-polaco, de la iglesia de Saint-Sulpice de París, y que viene por primera vez aquí a Alicante, invitado por Casa de Francia. Aquí tienen ustedes el código QR donde está toda la programación, que aquí está en papel, se puede consultar al final, porque el día 28 de este mes de marzo será Loreto Aramendi de San Sebastián, y ya no hablo de abril porque ya nos vamos a otro mes, pero en abril habrán 2 más, Belanzi Bilbao del Conservatorio de aquí de Alicante, y finalmente Miguel Bernal al órgano y su esposa Julia Ruiz, soprano. Y ya en octubre, el 3 de octubre, vendrá la organista francesa de la Catedral de Versalles, Anne-Isabelle de Parsono. Con esto ya lo digo todo, pueden consultarlo aquí, ya lo digo, y echar una mirada, y aquellos que quieran saber más, apuntarse a Casa de Francia. Nosotros todos los meses mandamos una circular con toda la programación del semestre, y así están ustedes pues, ya al tanto de lo que hacemos. Muchas gracias, doy la palabra. Será un poco la... Bueno, yo creo que no falta mucho. Se van los que no tiene batería, simplemente se van los que están rojos. Bueno, yo creo que no tiene batería, están rojos, o sea que no sirve para nada. Vale. Lo primero, muchas gracias a todos por venir. Llevo, como siempre, la indumentaria adecuada para la ocasión. Este señor es Janacek y esto es una zorra, o una zorrita, que no es que Janacek tuviera una zorrita, sino que una de sus óperas más conocidas se llama The Cunning Little Vixen, o La pequeña zorrita astuta. Por eso está la camiseta con la zorra. He dejado en las mesas 4 cosas. Lo primero es un boletín de adhesión para los que se quieran adherir a la Maison de France. Luego está simplemente un formulario para el grupo de WhatsApp. Quiero decir que es un grupo en el que no se permiten comentarios. No es que no se permitan, es que directamente está configurado para no poder hacerlos, por lo cual no vamos a molestar a nadie con comentarios, que ya sé que hay mucha susceptibilidad en relación con esto de los grupos de WhatsApp. Mandaremos 1 o 2 WhatsApp al mes solamente. El que se quiera apuntar puede dejarnos esta hoja simplemente con el nombre y el WhatsApp, y si quiere el email para recibir las notificaciones por email. Después he dejado un artículo que escribí en la revista Ritmo sobre escuchar ópera en streaming, formas de acceso a la música a través de streaming. Y por último, el guión de la conferencia o las imágenes de la conferencia para el que lo quiera seguir, que será mucho más fácil seguir a través de aquí y luego llevárselo a su casa para tener la información y no tener que estar apuntando. En fin, por supuesto podéis apuntar todo lo que queráis y sois muy libre de seguir o no seguir el guión. Bien, empezando con este guión, la iglesia que tenemos ahí detrás en la foto, bueno, en la foto, en el gráfico, es diseño más que gráfico, es una iglesia de Praga, como figura aquí, la iglesia de la Madre de Dios, es una iglesia muy conocida de Praga, la ciudad vieja de Praga. Janacek es ante todo checo y por eso se llama Pasión Checa. El tema del nacionalismo tiene en él una enorme importancia, como luego detallaré. Bien, primera parte de la conferencia y la primera pregunta, ¿quién es Janacek? Lo primero que quiero decir aquí es que
Ramón Gener, que lo conoceréis posiblemente de la televisión española, es el que hace el programa esto de This is Opera, o This is Opera, lo estoy diciendo en inglés, pero en fin, el nombre de ese programa tiene nombre en inglés, no tiene nombre español, si no estoy confundido. Es un programa que no se emite, pero ha tenido bastante éxito. En 2023, el Palau de les Arts de Valencia hizo una ópera de Janacek y Ramón Gener dio una conferencia. Y tiene una conferencia que está disponible en YouTube y que además es magnífica, lo hace muy bien, aparte de sus conocimientos que son impresionantes, es que realmente lo hace muy bien, muy agradable, con muchas anécdotas. Lo primero que dice es que se sorprende de la poca gente que hay y dice que, textualmente, y estoy copiando a Ramón Gener lo que dice, el otro día en la conferencia de la Bohème estaba lleno. Yo y en Janacek que está vacío. Bueno, aquí ha pasado algo parecido porque la que hicimos de Puccini hace relativamente poco estaba totalmente llena. De hecho, en Facebook tuvo nada menos que 1.200 visitas a esa conferencia, pero bueno, vinieron 1.200 personas. Carlos y yo estábamos un poco preocupados de si nos iba a llenar aquello, porque además nos cambiaron de sala. Bueno, el de Janacek ha tenido 16 visitas. Stravinsky tuvo 150. Visitas no es la palabra, es me gustas, ¿vale? En la publicación que tenemos en la página de Facebook que se llama Música Clásica Alicante. Bien, por tanto, pues pasa lo mismo. Y Ramón Gener decía, lo dice con mucho acierto en esa conferencia que escuché el otro día, dice, no es correcto, no exactamente no decía la palabra, no es correcto, dice, no me parece muy acertado que la gente venga a lo que conoce y no venga a lo que no conoce, que es justo lo que se debería hacer, es lo que dice. Por lo tanto, yo os agradezco doblemente que hayáis venido, tanto si conocéis soberbiamente a Janacek como si no, porque realmente creo que es de eso de lo que se trata, es decir, en una conferencia de la Bohème, como decía él, pues vale, pues bien, ya sabes muchas cosas de la Bohème. Y esto es una cosa que pasa mucho con la música. Ahora hablaré de quién es Janacek, pero esta introducción sí que la quiero hacer. ¿Qué pasa con la música? Que tendemos a repetir lo mismo. No nos ocurre con otras actividades de la vida. Me refiero con otras actividades culturales. ¿Por qué no nos ocurre con otras actividades culturales? Pues uno en el cine no ve la misma película 40 veces. En el cine siempre hay estrenos. Es raro que en un cine, especialmente Alicante, una población como Madrid, Londres, París, pero tampoco, habrá alguna película de vez en cuando de hace 20 años, pero de vez en cuando. Quiero decir, uno ve cosas. Sin embargo, en la música no acabo de entender yo muy bien por qué la gente tiende a repetir lo mismo. Y va a la Bohème, y va a la Traviata, y va a Carmen, que dicho en voz baja y sin que me oiga mucha gente, son óperas de mucha inferior calidad y mucho menos interesantes que todas las de Janacek, ¿vale? Especialmente las 4 últimas que son obras magistrales. Lo cual se tiende, quizás también es un poco porque se tiende a lo fácil. Es una explicación que quiero encontrar. Tenemos un mundo que cada vez va a que las cosas buscamos lo fácil, lo inmediato. Estábamos en el SMS, ahora hemos pasado al WhatsApp, que es más inmediato todavía. Bueno, creo que es igual de inmediato, pero bueno, están en los grupos, tal, no sé. Lo rápido y no hacemos un esfuerzo por profundizar en cosas que son un poco más complejas. Y la música es más compleja que el cine, ¿vale? Sin ningún demérito para el cine. La ópera es muy superior desde todos los puntos de vista, o la música en general, que es la reina de los artes. Con la literatura pasa lo mismo. Sí, algunos libros los repetimos, claro que sí, pero la mayoría queremos a leer un libro nuevo. Sin embargo, el repertorio de la inmensa mayoría de las personas de óperas, con suerte, están en 30 o 40. Y se repite lo mismo, y de esas se repite lo mismo. Y los teatros, por inercia, los teatros de ópera repiten las mismas óperas. Los programadores repiten las mismas óperas, repiten las mismas obras. ¿Por qué? Porque quieren vender entradas, necesitan vender entradas. La ópera es un deporte de forma eufemística. Es caro, que cuesta mucho montar una ópera, la orquesta, los coros, los cantantes, la escenografía. Y por eso esa es la explicación, que se ha creado como una inercia en todos los ámbitos, porque son los programadores, los directores de orquesta, que tampoco quieren aprenderse obras nuevas, y el público. Son los 3 pilares, ¿no? Directores de orquesta y cantantes, claro, para los cantantes. Y el caso de Janacek un poquito más complicado todavía porque es en checo. El tema del idioma, de todas maneras, es absurdo, porque
la inmensa mayoría de la gente aquí, en este país, no habla alemán, desde luego no habla tampoco ruso, con lo cual, ¿qué más da que la ópera sea en checo, que en alemán, que en ruso? Es decir, si la flauta mágica de Mozart no la entiende nadie, la entiendes, lo has leído primero, lo mismo podrías hacer aquí, lo mismo con las óperas de Wagner. Parece que lo alemán tiene como un aire, esa superioridad, el arte alemán y el arte musical alemán, desde luego tiene la superioridad, por supuesto, pero eso no justifica el idioma, más aún que ahora, con los medios que tenemos, hay varias plataformas, que están en el artículo que he pasado, donde se puede escuchar la música con subtítulos, incluso te permiten elegir, la plataforma del MEC, puedes elegir entre 12 o 14 idiomas. Y claro, entonces no tiene sentido. ¿Qué más da que lo estén cantando en otro idioma si total no se entiende? O no lo entiende la mayoría de la gente. Y lo mismo con el ruso, que tiene un repertorio muy importante, no se entiende. Luego, que sea checo, pues no debe... Ese factor, además, es un poco más grave en cuanto a esa inercia. Porque si uno está en una... El caso de Janáček no es un compositor que no sea popular. Es un compositor que está, digamos, a medio camino entre lo desconocido y lo muy conocido. Porque Janáček sí que se interpreta. Pero claro, para que se interprete hace falta un teatro de ópera. ¿Qué significa esto? Pues que las grandes ciudades como Londres, París, grandes capitales, o que disponen de Barcelona, que ha hecho mucho Janáček también, bueno, es más conocido, porque bueno, la gente va al público, que no es un compositor que las historias son extraordinariamente atractivas, sino es un compositor que tenga un lenguaje excesivamente complejo. Tampoco es el más sencillo del mundo mundial, ¿eh? Estaría en un nivel intermedio ahí. Se ha creado un poco esta inercia, como digo, de repetir lo mismo, y a uno le hacen una conferencia de Janáček, bueno, aparte que cuando llueve en Alicante la gente parece que se va a ver un torrente de una inundación, que hubo una inundación, o sea que no quiero bromear sobre eso, pero realmente la gente se asusta y no sale. Pero es verdad, se tiende a lo conocido y a lo que nos resulta más fácil, porque la música requiere mucho más esfuerzo que el cine. Uno se puede poner una película, hay películas más complicadas también, por supuesto, pero uno se pone una película y bueno, pues es una actividad entretenida, no exige un nivel de atención, sí, claro, por supuesto, pero no, tampoco exagerado, ¿no? Puedes estar cansado y ver una película. Escuchar una obra musical con verdadera concentración, yo no digo paseando en la ducha o yendo por la calle, no, yo digo con concentración, sentado y con concentración. Claro, eso es más complicado. Si ya la conocemos es más fácil, y por eso viene, entiendo, en mi opinión, el tema de la repetición, aparte de los programadores, etc. Cuando ya la conocemos, pues nos resulta más sencillo y tenemos que ejercer un esfuerzo intelectual menor. Y cada vez estamos menos por hacer un esfuerzo intelectual, por conseguir cosas, cada vez menos. Cada vez la gente lee menos, no es que no se lee prácticamente nada, los libros no se venden, se tiende a textos muy cortos, y esto va en detrimento, claro, de la música, que de todas maneras sigue estando en unas cifras minoritarias, están del orden del 3% de la población, podríamos decir, que se interesa por la música clásica en mayor o menor medida, pero es más o menos la proporción. Bien, hecha esta introducción, ¿quién es Janáček? Las fechas, como siempre, 1854 a 1928. El país ya lo sabemos, Chequia y muy Chequia, como luego explicaré. Y aquí ya pasamos a una foto de este señor. Las fechas engañan mucho, porque Janáček es un caso absolutamente insólito en la historia de la música, en el que desarrolla sus obras verdaderamente geniales a partir de los 67 años, nada menos. No es que no compusiera otras cosas, sí compone otras cosas antes, pero sus obras magistrales, las 4 óperas geniales, van de los 67 a los 74, y lo mismo en relación con las piezas sinfónicas. No hay ningún caso así, ¿vale? Verdi sí escribió Otelo y Falstaff, y era mayor, 73 y 81, pero tiene otras obras anteriores, bastante peores también es verdad, pero tiene muchas obras y era muy conocido. Janáček era completamente desconocido. Vivía en Brno, que es la segunda ciudad de Chequia, no tampoco muy importante, antes en un pueblecito, y era completamente desconocido hasta que cumplió 65 años. Maestro de coro, estaba pues, con sus actividades,
Y en ese momento, bueno, le saltaba la fama de poder decir fama, si no es famoso. Bueno, realmente no, sí que se puede decir que saltó, sí, que saltó a la fama. Bruegel también empezó tarde, pero no tanto. 40, a los 50 ya tiene obras geniales, pero no hay nadie que sea un caso tan absolutamente espectacular. Esta foto también es de Janácek. Y esta foto la traigo aquí, es la primera mujer de Janácek, que tenía 15 años cuando se casó, ella, él tenía 29. Y la siguiente foto que traigo aquí es su gran amante, no sabemos si hubo relación física o no, da igual, ¿qué más da? Tampoco Wagner al parecer la tuvo con Mathilde Besendorf y salió Tristán y Isolda, y tampoco la tuvo Nietzsche con Lou Salomé y salió Así hablaba Zaratustra. Pues aquí pasó lo mismo, 39 años de diferencia de edad, casi 40. Y tuvo Janácek una inspiración tremenda en esta mujer para esas obras geniales, de las que luego hablaremos con un poco más de detalle. Incluso entraré en esta ocasión en el argumento, porque voy a hacer un tipo de conferencia que no sea un listín telefónico con exceso de nombres y exceso de obras, sino concentrarme en algunas obras y desarrollar el argumento de algunas óperas para hacerlo más interesante. Esto es, en esencia, por tanto, ¿quién es Janácek? Tiene dos grandísimas motivaciones para sus obras. Las mujeres, era un mujeriego empedernido, a pesar de no ser un hombre de éxito, ni económico, ni social, ni artístico. Sí, todavía muy al final, evidentemente, ya con 67 años, que no es lo mismo, lógicamente. Y el segundo punto importantísimo en su obra y en su vida es el nacionalismo checo, y le impulsa tremendamente la independencia de Checoslovaquia. Entraremos en eso después. La siguiente foto es un recuerdo mío personal en relación con Janácek, porque ha tenido una cierta influencia Janácek en mi vida. Cuando tenía 18 años estudiaba en París, estudiaba historia de Francia en la Universidad de la Sorbona, y iba a conciertos todos los días. Pues un día, no es esta foto es el periodo siguiente, un día vi Janácek, misa glagolítica, y yo pues no sabía quién era Janácek, no sabía sobre glagolítico lo que era, y bueno, una misa pues sí que sabía lo que era, pero no me interesaba mucho la verdad el tema de las misas, ¿no? Fui, en cualquier caso, a esa misa glagolítica, que era una de las dos partes del programa, y me quedé absolutamente fascinado con unos sonidos extraordinarios, mágicos, que no sonaba nada religioso. Bueno, traduzco glagolítico, es eslavo, es como eslavo antiguo. Luego la traducción ya sabemos quién es, misa sabemos lo que es, y glagolítico pues sería como misa eslava antigua, sería un poco la traducción de... Pero tampoco es una misa realmente, porque... Bien, una obra que me dejó absolutamente conmocionado. Lo dejé ahí a Janácek, lo dejé descansar, porque estaba con un total sarampión, enfermedad wagneriana total. Parecía que Wagner era lo único que había en el mundo, luego me he dado cuenta que no, que hay otras cosas, incluido la música, tan importantes o más que él. Y al año siguiente estaba en Londres y estaba trabajando para el club de la London Symphony Orchestra, y aquí viene esta foto. Esta foto corresponde a Anthony Camden, que era el presidente de la London Symphony, oboísta, y bueno, ya sabemos quién está en el otro lado, es la reina Elizabeth. Y corresponde al acto inaugural, yo tenía 19 años, donde se inaugura el Barbican Center, que es uno de los auditorios de Londres, y se traslada allí a la London Symphony Orchestra, quizás la mejor orquesta de Londres, hay 5 en Londres en competencia. Yo trabajaba en el club de la London Symphony Orchestra, en ese acto concretamente me dediqué a repartir programas, a vender programas más que repartir programas. Y entré en cierta relación con el señor Camden porque quería comprar un apartamento en Alicante, de hecho lo compró, le ayudé pues, con una orientación legal a través de mi padre, que era abogado, y
yo mismo, como intérprete, acudí a la notaría para firmar y entablamos una cierta relación. Como fruto de esa relación que se ha mantenido durante muchos años y tengo una profunda admiración por él. Como fruto de esa relación, pues un día le pregunté, pues, la típica pregunta, pues, ¿cuáles son tus compositores favoritos, los compositores que más te gustan, que más te atraen? ¿No? Que en el caso de que te lo diga un músico tan relevante, pues es todavía más, porque este señor, además, es uno de los más geniales oboístas que ha existido. Y me dijo Janácek y Richard Strauss. Me recordaba yo esto de Janácek y la misa glagolítica y tal. Digo, vaya, pues mira, pues Janácek. Richard Strauss, ya lo conocía, lógicamente, tiene un concierto de oboe, que es el mejor concierto de oboe nunca escrito, estaba justificado. Y digo, mira, vuelve otra vez Janácek. Bueno, y paso a la siguiente foto que también tiene relación con Janácek. Unos días después me invitaron a casa de este señor. Este señor es Panufnik, es un compositor polaco que fue de los que se fue de Polonia, se instaló en Londres, uno de los compositores polacos más relevantes. Panufnik era el presidente del club de la London Symphony. Anthony Camden era el presidente de la orquesta, presidente y primero oboe. Chairman, yo traduzco de chairman, en inglés es chairman, que no es exactamente presidente, pero bueno, creo que se entiende mejor con la palabra presidente. Y a su lado está Rosanna Panufnik, que es la hija de Panufnik. Bueno, estuvimos en su casa, a través de Anthony, que tuvo la amabilidad de invitarme, que eran pocas personas más, y le pregunté, pues la misma pregunta, que es una pregunta un poco tonta a lo mejor, no sé, bueno, acaba de hacerlo ahora uno de nuestros invitados también, una pregunta que, bueno, suelo hacer, pero son compositores que más te gustan. Y me dijo, Janácek y Bartók. No le pregunté qué más te gustan, le pregunté cuáles son los compositores que más te han inspirado para tu obra. Curiosamente el otro día se lo pregunté a ChatGPT qué compositores se han inspirado más en Janácek, y me salió Panufnik, que luego por cierto lo volví a preguntar en 2 o 3 días y me salió otra cosa. Yo no sé, como no tengo, es una cuenta gratuita, no me guarda todos los registros, entonces no sé si le pregunté exactamente lo mismo. En fin, Janácek da muchos errores ChatGPT y sabe muy poco de música. Yo le corrijo constantemente porque hace una metedura de pata que no veas. Y me contesta diciendo, sí, me he equivocado, perdona, tal. Bueno, el caso es que me contestó que Panufnik puso 5 y uno de ellos era Panufnik. Digo, vaya, pues sí, está Panufnik. Me hizo bastante gracia. Y la chica también tiene su gracia, una historia personal. La chica que es la hija de Panufnik, que es compositora. Pues esta chica, bueno, pues intenté ligármela, por así decirlo, ¿vale? Y quedé con ella a cenar. Y en la cena me pregunta, ¿qué ópera de Janácek te gusta más? Digo, vaya. Pues eso que suelen decir todas, ¿no? Pues digo, no, vamos a decir que no vamos a decir eso de que son todas, porque no, yo tenía 19 años, ¿eh? Vamos a decir que son todas porque eso es lo que ha habido, pues mira, no sé, es que lo siento, pero me centro en otras cosas. No tengo una cara de este cateto, este idiota que no sabe nada, vamos, que quedé fatal y ya no conseguí nada, no conseguí llegar. Seguí una cierta relación con ella, por cuando ha ido a algún estreno de alguna ópera y tal, y me hace gracia la siguiente foto, porque aquí está la misma chica con King Charles. ¿Y por qué está con King Charles? Porque fue una de las personas que hizo la música, uno de los compositores que eligieron para la música de la coronación de Charles. Con lo cual, en 2023, con lo cual, pues bueno, pues ahí está. Y ha seguido su evolución, su padre ya falleció, ella ha seguido la carrera y es una de las compositoras hoy más destacadas. Claro, siempre me he acordado de esto de Janácek porque inmediatamente lo que hice es corregir el error. No para ligar, sino diciendo, pues ya está bien, aquí todo el mundo me habla de Janácek, o sea, me habla de Anthony Camden, me habla ahora resulta que he quedado fatal en una cena con una chica que me gustaba y muy interesante, me he quedado como un cateto por no saber, pues ahora yo me voy a poner con Janácek. Y bueno, pues así empecé. Con 19 años y no se me ha ido en absoluto. Es un compositor que conozco muy bien, que está siempre ahí, está siempre entre los más destacados de estar ahí, para mí, claro, cada uno tiene por supuesto sus selecciones, está muy por encima de otros compositores mucho más conocidos. Bien, y lo siguiente es Genuffa, Janácek, aquí ya un poquito más cerca. No nos hemos ido a Londres ni a París, sino en el valenciano Palau de las Arts, y como viene el titular, pues Genuffa de Violos Janácek triunfa en el Palau de las Arts. Esto es 2023, que es donde está la conferencia Ramón Gener de Genuffa, que la podéis en YouTube, ponéis conferencia Ramón Gener y ahí está.
Janácek es muy poco conocido en España, aunque sus óperas se han hecho en el Teatro Real, se han hecho también en el Liceo. Es, sin embargo, bastante conocido en Reino Unido, Alemania y Austria. Hablo por el público que va a la ópera, porque es un compositor que sí. En el Met de Nueva York no, pero es que el Met de Nueva York es para presentarle una denuncia por conservadurismo. Y ahora, con la desgracia que tenemos con Trump, pues peor todavía. Claro, me ha hecho gracia hace un rato en la BBC contaba en el discurso de Trump, con motivo de su inauguración con el Congreso, etcétera, etcétera, que decía, bueno, es que hemos dado 9 millones en ayudas de LGTBI a un país que no conoce nadie, que nadie sabe que existe y que es un país completamente desconocido. Lesoto, le llaman Lesoto. Bueno, vale, ha salido el primer ministro de Lesoto diciendo, mire, dudo que hayamos dado 9 millones de euros en ayudas LGTBI porque tenemos un grave problema con la homosexualidad y eso literalmente no es verdad, es una ofensa a este país. Bueno, es un paréntesis. Quiero decir que el Met no tiene óperas de Janácek, o por lo menos no las tiene en la plataforma que se difunde, pero sí en otros lugares, sí, en Salzburgo se hacen, el Festival Salzburgo es el festival de más prestigio del mundo. Bueno, la siguiente página no es foto, sino página. He hecho una selección, que es una selección mía, personal, por supuesto. No es una selección de cuáles son, esta no es una selección de cuáles son las 40 mejores óperas, sino cuáles son en mi opinión, las 40 óperas que más me gustan, lo que más me inspiran, lo que más me entusiasman, lo que más me apasionan, sería la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque a Janácek le he puesto 4, con toda justicia, y solamente le he puesto 4 a Mozart y a Richard Strauss. He puesto 16 óperas alemanas. Mozart lo considero compositor alemán, aunque tenga óperas en italiano. Mozart, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Così fan tutte, Zauberflaute, que es flauta mágica. Wagner, Tristan y Isolde, Parsifal, creo que lo demás no está al mismo nivel. Strauss, Electra, Rossini Cavalier, Frau Neuchâtel, Mujer sin sombra y Capriccio. Zemlinsky, menos conocido. König Cantables, o Rey Cantables, es el único al que le he dedicado un libro entero a una ópera prácticamente sobre ese tema. Recker, que es un compositor de la época, estos eran judíos y claro, ya como prohibidos por los nazis, etcétera, y luego costó mucho recuperar después de la Segunda Guerra Mundial. Recker con 2, Berg, Wozzeck y Lulú, haremos una conferencia de Berg, y Schönberg con Borges y Aron. La siguiente conferencia será sobre Schönberg, y la siguiente conferencia después de la de Schönberg será sobre Berg, Alban Berg. Y hablaremos de Wozzeck y Lulú, además solo tiene 2 óperas, con lo cual nos detendremos mucho más en esas óperas. Bien, óperas rusas. Mussorgsky, Boris Godunov, Rimsky, el 15, que elegir una. La leyenda de la ciudad invisible de Kititse, Prokofiev, Fiery Angel, o El ángel de fuego, War and Peace, Guerra y paz, Betrothal in the Monastery, o Bodas en el monasterio, y Shostakovich, Lady Macbeth. 6 óperas rusas. Y aquí viene por donde voy. Chicas, 5. Borsak, que yo no sé si en español decís Dvorak, o no sé cómo. ¿Es Dvorak? ¿Cómo decís? ¿O Borsak? Borsak, vale. Bien. Es que el otro día alguien me corrigió, me dice, no se dice Borsak, se dice Dvorak. Bueno. Y Janácek, 4, las que escribió entre 67 y 74 años. Luego hablaremos de las obras. Kata Kavanova, Kani Little Wilsons, que es La pequeña zorrita astuta. Macropoulos Case, que es el caso Macropoulos, y From the House of the Dead, que es de la casa de los muertos. Vale. 5 checas. Por tanto, 4 Mozart. Es una clasificación personal, pero os puede servir orientativamente, pues si alguno lo conocéis, o en fin, punto de referencia. Cada uno tendrá, por supuesto, su propia clasificación, que es igual de válida o más que esta. Italianas, yo no soy muy pro-italiano, pero aquí he puesto 4. Guillaume Tell, que es Guillermo Tell en francés, es una ópera de Rossini, pero en francés, y cuando Rossini era francés, pero bueno, la vamos a meter en Italia porque Rossini es considerado como italiano. De la misma manera que a Mozart las italianas se las hemos puesto como alemanas, pues a Rossini la francesa se la ponemos como italiana. Otello y Falstaff de Verdi, que son muy conocidas, las 2 últimas, y Turandot de Puccini también la última. Óperas inglesas. La última conferencia de este ciclo, de esta temporada, será sobre Britten y Tippett. He puesto 4 compositores quizás igual de poco conocidos o menos que Janácek, no lo sé en relación a los que estáis aquí, si lo conocéis o no.
Si no los conocéis, es un buen motivo para conocerlos un poco más. 3 de Britain, Peter Grimes. Midsummer Night's Dream, que es la obra de Shakespeare, abreviada. Death in Venice, Muerte en Venecia, por cierto, muchísimo mejor que la película, posterior a la película, curiosamente. Y Midsummer Marriage de Tippett. Las siguientes serán Schönberg, conferencia única, Alban Berg y Britten y Tippett, que los he puesto en la misma conferencia. Me hubiera encantado hacer una solo de Tippett, pero bueno, tampoco hay que exagerar. Y por eso los he puesto los dos en la misma. Britten y Tippett además son en la misma época, con una pequeña diferencia de años. Óperas francesas. 3. El año próximo haremos 2 conferencias. Una de Debussy y Ravel, que además Ravel toca porque se cumple este año aniversario. Y haremos también, que lo saca la revista Gramophone y la revista BBC, los dos han coincidido en la portada este mes. Y haremos también sobre grandes óperas francesas, igual que hicimos de grandes óperas rusas, haremos una conferencia de grandes óperas francesas, la Maison de France se lo merece además. Y he puesto 3, Debussy, Péléas y Mélisande, Poulenc, Dialogue de Carmelite, que es sobre la Revolución Francesa, y San François d'Assís de Messiaen. Óperas polacas, Penderecki, Devis Ludum, Los demonios de Ludum, y óperas estadounidenses, que es la única ópera que he sacado del siglo XXI, y quería moderarme en esto, The Gospel According to the Other Mary, o El Evangelio de acuerdo con la otra Mary, de John Adams. Bueno, pues esta es mi lista, ¿vale? Lo saco aquí para justificar que Janácek está en muy primerísimo lugar, y no creo que sea el único en hacer una lista relativamente parecida a esta. No lo hará un aficionado que haya escuchado pocas óperas, eso está claro. El lenguaje de Janácek yo no lo calificaría de difícil, pero tampoco lo calificaría de fácil. Hablaremos luego del estilo. Ahora pasamos a un capítulo muy importante en el caso de Janácek, que es la historia de Chequia. Y este mapa, me gusta mucho el mapa, y además se ve bastante grande, he tratado de traer fotos más grandes hoy, porque este mapa en realidad no, es un mapa del Imperio Austrohúngaro. Lo que pasa es que es un mapa del Imperio Austrohúngaro, pero está superpuesto con las fronteras actuales. Creo que se entiende lo que quiero decir. El Imperio Austrohúngaro cayó en 1918, no hace tanto. La independencia de Checoslovaquia es de entonces, no hace tanto. Y todos esos países formaban el Imperio Austrohúngaro. Y en lo que a nosotros nos toca, pues lo formaba lo que hoy son Chequia o Checa, República Checa, acaban de cambiar el nombre, de hecho, que se llama Chequia, y Eslovaquia. Porque además Janácek nació justo en la frontera con Eslovaquia. Muy importante esto para entender por qué. ¿Por qué es tremendamente importante? Porque claro, Janácek, ¿cuál es la nacionalidad de Janácek? Es decir, checo. Bueno, perdona, cuando nació ese país no existía. Cuando se murió sí, es decir, ¿cuál es su nacionalidad? Su nacionalidad es del Imperio Austrohúngaro. Él nace en el Imperio Austrohúngaro, porque además en todos estos lugares el alemán era el idioma dominante. Es verdad que había idiomas locales, por supuesto, pero el alemán era el idioma dominante. Incluso Borsak y Smetana, famosísimos compositores checos, hablaban mejor alemán que checo. El caso de Janácek, como era un obseso nacionalista, pues luego entraremos un poco más en eso, pues estaba más dedicado al checo, aparte que coge un periodo un poco posterior. Bien, el siguiente mapa es la Checoslovaquia. Esto es Checoslovaquia, porque ya sabéis que ya no existe Checoslovaquia, es una creación artificial que se hace después de la Primera Guerra Mundial, igual que se hace una creación artificial, que se ve mejor aquí, que se llama Yugoslavia, que incluía Serbia, Bosnia, Kosovo. Estos nombres han vuelto a aparecer ahora, pero durante muchos años eso se llamaba Yugoslavia, y aquello se llamaba Checoslovaquia, siendo idiomas distintos, y culturas diferentes, mucho más diferentes que lo que puede haber entre el castellano y el catalán, por ejemplo, mucho más diferentes, no tiene comparación. Porque además Eslovaquia tira mucho más a Rusia, de hecho ahora tiene un presidente prorruso, y sin embargo Chequia siempre ha tirado mucho más hacia Occidente. Bien, aquí tenemos Checoslovaquia, ese país que duró poco, relativamente poco. Y aquí tenemos, muy importante también, el imperio, porque también es un imperio,
soviético. ¿Por qué digo imperio? Porque aunque formalmente todos estos países eran independientes, en la realidad no eran independientes. Las decisiones se tomaban en Moscú, y la decisión de la caída del muro, que tanta trascendencia tiene para todo, la toma Gorbachov. No es que el pueblo alemán forzara con manifestaciones que se cayera el muro, no es que lo decidieran los dirigentes de Alemania comunista o oriental, de la DDR, Deutsche Demokratische Republik, o RDA en español. Esto tiene mucha importancia para entender la situación de Jánošek, porque él además también vive la época soviética, por la fecha en que fallece, aunque es el 28. Entonces él pasa de un... no vive el bloque soviético realmente, o sea, vive la época soviética, no el bloque. El bloque soviético se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Es importantísimo situarlo en el contexto y en el tiempo geográfico. Y otra cosa que es muy poco conocida en general, que es que lo que es Chequia, bueno, estos son los dos países, ¿vale? Una vez hecho la separación. Este es el mapa, separación de Checoslovaquia en dos países, este es el mapa que quería enseñar. Esto es la separación, cuando se separan los dos, República Checa, República Eslovaca. Y esto es muy poco conocido, que es que Chequia tiene dos regiones, que es Bohemia y Moravia. Y aquí sí estaría más la comparación a lo mejor entre dos regiones españolas. Nosotros cuando hablamos de Chequia, la mayoría de la gente lo que conoce es Praga. Es un poco lo mismo que pasa con Rusia. Se conoce Moscú y San Petersburgo, no se conoce nada más. Pues Jánošek era de la segunda ciudad de Chequia, que se llama Brno. No sé si muchos conoceréis Brno, o sea, ni de visita, ni posiblemente ni de nombre. Él era de Moravia, y él era de la zona pegada al final, que es fronteriza con Polonia y con Eslovaquia. Luego es muy importante esta distinción, porque él tenía una orientación totalmente prorrusa por esa ubicación geográfica también. Bien. Y esto es Eslovaquia, que es muy curioso porque Jánošek estaría como ahí en la frontera, muy cerca de lo que es Bratislava, que veis que Bratislava está pegadísima a Austria, está a 40 kilómetros de Viena, hay un tren rápido, en fin, es como ir de Alicante a Benidorm. Bien, esto es... el siguiente apartado es películas sobre la historia de Chequia. Esto no es un programa de cine, pero siempre hay que poner los compositores en su contexto. Y traigo películas que tengan además una cierta relación con la música particularmente. The Pagan Queen es una película que está disponible en YouTube. No he puesto algo de YouTube, pero basta con poner The Pagan Queen en YouTube, está con subtítulos además. Y es una, como digo, una reina tribal checa, Libuse, del siglo VIII, que es una de las óperas más conocidas de Smetana. La ópera se llama Libuse, la película se llama The Pagan Queen. Es una película que es excelente. Jan Hus es una de las personas más conocidas de la historia de Chequia. Y la película es buenísima, está también en YouTube, ahí sí que he puesto el enlace, aunque basta con poner Jan Hus, no tenéis que delegar todo ese enlace, Jan Hus Film y ya está. Es anterior a Lutero, como ahí pones el primer protestante. Es un caso curiosísimo porque lo quemaron junto a sus libros, o sea, le quemaron a él y a los libros, en la misma ópera, ¿vale? Esto normalmente se han quemado las cosas por separado, ya puede haber algún caso histórico también. Y es muy importante la historia de Chequia, porque es el que hace además que Chequia pase al protestantismo, es el primero que protesta formalmente indignado con la venta de las indulgencias. Las indulgencias, como sabéis, es que se pagaba un dinero y te aseguraba la salvación de tu alma. Todavía conozco un caso en Alicante, relativamente reciente, de una persona que compró la indulgencia a un papa, no recuerdo ahora no me sé muy bien estos días de los papas, como no es una cosa que me interese demasiado. Es de hace 20 o 30 años cuando compró la indulgencia. Le costó 100 millones de euros la indulgencia, pero la compró. ¿Vale? De un papelito que decía que estaba salvada su alma. Esto es lo mismo que estamos... es lo mismo que de lo que se queja tanto Jan Hus. Vale. Esto es ya mucho más musical, porque es Interlude in Prague, Mozart, Music, Lust and Murder. Bien. La película está muy bien en la primera parte, es sobre el estreno de Don Giovanni, porque se estrenó en Praga, no se estrenó en Viena. La segunda parte deriva un poco bastante raro.
pero en cualquier caso tiene un enorme interés. Don Giovanni se estrena en Praga. Mucho más interés, y por supuesto, y además es chequeable porque es interlude en Praga. La película está filmada en Praga, que es un lugar además donde se han grabado muchas películas, incluida Amadeus, se grabó en Praga. Yo, Don Giovanni es una película preciosa, maravillosa, absolutamente recomendable. También es sobre el estreno de Don Giovanni, en este caso es de Carlos Saura, excelente cineasta, y además se grabó en la Ciudad de la Luz, aquí en Alicantina. Y este es el teatro donde se estrenó Don Giovanni en Praga, teatro que todavía sigue en vigor, quiero decir que se siguen haciendo representaciones. Yo he asistido ahí por lo menos 2 veces a Don Giovanni y a otras muchas óperas. Es uno de los 2 teatros de ópera de Praga, es más pequeño que el Teatro Nacional, y ahí está, en el puro centro de Praga. Y esta es la Villa Bertramka, que es en Praga también, que es donde residió Mozart cuando escribió Don Giovanni, que también se visita en Praga, es uno de los monumentos que se puede visitar en Praga. ¿Por qué traigo esto? Porque es evidente la enorme tradición musical que tiene Praga, y por eso he traído también esas películas. La siguiente película no es musical, es política, pero también se desarrolla en relación, aunque se llama Múnich en vísperas de una guerra, lo que trata la película es sobre el famoso acuerdo de 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial, en la que se acordó entregarle a Hitler una parte de Checoslovaquia a cambio de la paz. Y Hitler prometió pues, que ya no iba a invadir, prometió y firmó con el primer ministro del Reino Unido que ya no iba a invadir nada más. De eso trata la película. Hitler es uno de los protagonistas, no referencial, sino es uno de los protagonistas. El primer ministro del Reino Unido, que tenemos aquí, representado por Jeremy Irons, y todo se desarrolla en Múnich, pero en relación con Checoslovaquia. De lo que se habla es de Checoslovaquia. Yo la conocía ya, está en Netflix, por cierto, está en Netflix ahora todavía. La conocía ya, pero la volví a ver el otro día. Y haciendo un paréntesis, me llamó enormemente la atención lo que se parece a la situación actual. En lo que tenemos, si en aquel momento teníamos a Hitler y a Stalin, pues hoy tenemos a Putin, podría ser Stalin, porque él mismo dice que Stalin era maravilloso y extraordinario y que quiere reproducir su imperio. Y comparar a Hitler con Trump quizás sea un poco exagerado. Gente, claro, es que Trump ganó las elecciones. Sí, Hitler también ganó las elecciones, O sea, y con un poco menos de votos que Trump, con 47%. O sea, Hitler ganó las elecciones y llegó al poder a través de unas elecciones en 1933. Hitler dio un golpe de Estado cuando ya estaba en el poder, no antes. Y en cualquier caso un golpe de Estado muy relativo, porque estaba totalmente apoyado por la población. ¿Y cuál es el paralelismo? Pues que aquí se le paró a Hitler con un compromiso que firmó falso, lo mismo que se queja Zelensky en relación con Putin, un compromiso falso, un compromiso que no cumplió, porque solo un año después, justo un año después, cumplido un año, invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial. Y el compromiso es que se conformaba, que ya no quería nada más, ya tenía Austria, cogía una parte de Checoslovaquia, que al final fue toda Checoslovaquia, y ya con eso estaba ya conforme y contento, y el argumento era el mismo. Es que los sudetes en Chequia, es que hay muchos alemanes, es que hay mucha población alemana. El mismo que está utilizando Trump en relación con Ucrania y que esperemos que no utilice con respecto a Lituania, Letonia y Estonia, que a lo mejor Trump tampoco sabe lo que es eso. El otro día mismo, en la famosa entrevista con Zelensky de 50 minutos, cuando le preguntaban por los países bálticos, por Polonia, sí, Polonia hay que protegerla. Le dijeron, ¿y los países bálticos? Los países bálticos... Pobres bálticos, porque además esos eran parte de la Unión Soviética. Me recuerda mucho la película, viene muy bien verla ahora en estos momentos. Y esta es una película, sí que es totalmente la historia checa, bueno, la anterior también, porque habla de Checoslovaquia, en definitiva. Es que en aquel acuerdo de paz, además de Checoslovaquia, no participaron los checos, y se hizo en Múnich. Y justo en Múnich, donde es el lugar que se eligió para el impresentable imbécil este de vicepresidente de Estados Unidos, acudió a Múnich, hace 3 semanas, que en menudo sitio se les ocurre para tener una reunión para ver lo mismo, con una situación que se parece tanto. Bueno, esta es una película referencial, absolutamente recomendable también, está en Filmin, y está rodada, como pongo, en plena Guerra Mundial, y además es nada menos y nada más que de Fritz Lang. Fritz Lang es uno de los grandes cineastas del siglo XX.
Friesland no en la época alemana, lógicamente, sino en la época de Estados Unidos, porque se fue. Era judío, que Goebbels le dijo, no, perdona, da igual que seas judío, no pasa nada, quédate con nosotros decidimos quién es judío y no. No, mira, mejor me voy. Y se fue a Estados Unidos, y esta película, Los verdugos también mueren, se desarrolla en Praga, la historia es en Praga, y es un homenaje, como pongo, al pueblo checo oprimido, basándose en un hecho real, que es el asesinato de Reinhard Heydrich por los checos. Una película preciosa que además, aunque sea en blanco y negro y aunque sea del 43, vamos, se ve como si fuera una película de la semana pasada. La siguiente película hace referencia a otro episodio histórico muy conocido de Chequia, de la historia de Chequia, o Checoslovaquia, porque todavía se llamaba Checoslovaquia, y es The Unbearable Lightness of Being, o en traducción castellana, La insoportable levedad del ser. Esta película está en Prime, es una novela de Milan Kundera y tiene una relación además estrechísima con Janacek. Ahora diré por qué. Bien, la película de lo que trata es de la revolución, entre comillas lo de revolución, del año 1968 del socialismo con el rostro humano en Checoslovaquia. Una película larga, de casi 3 horas, que se ve muy bien, en donde aparece la famosa invasión de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia porque no admite esa libertad que se da al socialismo y esa apertura del sistema socialista. ¿Cuál es la relación con Janacek? La relación es que toda la música de la película es de Janacek. Solo hay Janacek. ¿Por qué? La razón es que la película se basa en un libro del novelista checo Milan Kundera y cuando le pidieron los derechos de autor para hacer el film, puso 2 condiciones. Condición número 1, que yo participe en el guión y apruebe el guión. Condición número 2, que toda la música sea de Janacek. Y dijeron, ¿por qué Janacek? Pues porque es mi compositor favorito, creo que se merece ser mucho más conocido. Y la verdad es que es maravilloso, sobre todo para los que conocemos las obras, claro, situarlas en ese contexto. Está centrada muy en particular en los cuartetos, el segundo cuarteto, Cartas íntimas, que relaciona con la historia amorosa que es en ese trasfondo de la película. No es una película histórica, es una película de ambientación histórica, pero que tiene mucha historia. Y me encanta una escena que he transcrito aquí, donde una de las 2 protagonistas femeninas entra a un restaurante y después de que haya sonado la música de Janacek durante 5 minutos casi, es de estas músicas, como digo yo, que a veces que suenan bien, porque si se pone con diálogo y tal, a veces se escucha de fondo, no. Después de que haya sonado plenamente reconocible y muy bien la música de Janacek, entra a un restaurante y hay, pues, un ruido de esos, en fin, música, ya me entendéis, pero es que lo dice así, dice, y lo he transcrito aquí, "Can you stop that noise?" Le dice al propietario del restaurante, primero al camarero y luego al propietario, ¿podéis parar dice, ¿qué noise? Dice, "The noise that you call music." Vale, pues, y el otro le replica, bueno, perdona, pero es que a los demás clientes les gusta esta música, porque a ti no te gusta, es tu problema. Es como diciendo, es como estableciendo la diferencia entre lo que es una música sublime, como es la de Janacek, con una música basura que no merece ni el nombre de música, sino que merece el nombre de ruido. Bien, la siguiente película me encanta, es una de mis películas favoritas, porque además todo lo que sea la historia de Berlín me encanta, es Das Versprechen, de Margaret von Trotta, o La Promesa en castellano. También está en Netflix. Me extraña que estén estas cosas en Netflix, pero está. Y además está muy bien que esté porque la única edición que hay es en alemán, con subtítulos en alemán, no tiene otros subtítulos. Por lo tanto, para los que no hablen alemán, pues no se enteran mucho. Y en Netflix, lógicamente, tiene con los subtítulos en castellano. Esta película tiene relación también con Chequia porque la pareja, o Checoslovaquia, porque la pareja se rompe por la revolución, o la invasión, más que revolución, la invasión soviética de Checoslovaquia. Y hay varias escenas grabadas en Praga que es lo que establece el centro de la historia y la diferencia entre lo que ha pasado antes y lo que pasó después, porque la pareja quería vivir en Praga, uno de Alemania del Este, otro de la Alemania del Oeste, en fin, no cuento más porque si no, aparte que desvelo la intriga, estoy hablando demasiado de cine más de lo que toca. Acabo la sección cine y nos vamos a la sección, breve sección, esto no va a ser un listín telefónico,
La breve sección es los compositores checos. Voy a hablar solo de, bueno, no hablar, muy brevemente mencionar algunos que se entienda de dónde y por qué viene Janácek. Josef Myslběžek, nombre bastante poco pronunciable, pero va a ser bastante más fácil seguir esta película, que además está en Filmin y es de reciente estreno. Está bastante bien, yo no digo que sea completamente soberbia, trata de imitar un poquito a Amadeus, no llegar, y Mozart está entre los protagonistas, por cierto, Mozart joven, con su padre, los protagonistas, porque es contemporáneo. Bien, este señor se puede considerar el fundador de la música barroca. Luego, checa. Smetana es súper conocido en Chequia. Este es el Museo Smetana en Praga, que está en un sitio precioso, justo al lado del famosísimo puente y al lado de pegado al río. Y es muy conocido Smetana por el Moldava. La obra se llama El Moldava, bueno, se llama Mi Patria, y dentro de Mi Patria, que es una obra sinfónica, tiene un fragmento que se llama El Moldava, en relación con el río este de Chequia. Y es muy curiosa la anécdota de que ese tema del Moldava lo tomó Israel para su himno nacional, que si comparáis el himno nacional de Israel con el Moldava, veréis que se parece bastante. Porque claro, la inspiración es esa. No era judío Smetana, Borsak, mucho más conocido, está en el programa del curso que viene porque se merece una conferencia. Mahler, y Mahler checo, pues sí, es que Mahler nació en Bohemia, nació relativamente cerca, bueno, no en Moravia, en Chequia en definitiva. Y por tanto podemos considerarlo perfectamente un compositor checo, es lo mismo, sería del Imperio Austrohúngaro, pero... Y a continuación tenemos tres compositores que son Surjov, Krasa y Haas, que tienen la enorme desgracia de ser los tres judíos y los tres haber muerto en Auschwitz. Los dos últimos el mismo día, el 18 de octubre del 44, ejecutados lógicamente en las cámaras de gas, porque había muchos checos judíos y muchos compositores judíos checos. Y además había en Alemania la mitad más o menos de los compositores de alto nivel eran judíos. En Chequia pasó lo mismo, pero los chequios se confiaron más, porque claro, porque eso no era país nazi, se confiaron más, los cogieron y he puesto el enlace a un artículo que publiqué precisamente de los 5 compositores judíos asesinados por los nazis. Y el último es Martino, que es un compositor más reciente y es el continuador de Janácek, que murió en 1959. Vale, pasamos a la vida de Janácek. Este es el pueblecito donde nace, pegado a Eslovaquia y Polonia. Hukalí se llama, a 360 kilómetros de Praga. Y esto es la casa Museo Janácek en Hukalí. Esto es Bruno, una estatua en Bruno, homenaje a Janácek, a la ópera de mi camiseta, a la pequeña zorrita de Canning del Wiesen, astuta. Vale. Al lado de Bruno, por cierto, tuvo lugar la famosa batalla de Austerlitz, en las afueras de Bruno. Este es el teatro, esto es Bruno también, el teatro Janácek de Bruno. Esta es la primera esposa, la de 15 años de Janácek, y esta es la amante que hemos dicho que tenía, bueno, amante platónica, si tuvieron relaciones sexuales o no, no se lo sabrán ellos, tampoco importa mucho eso. 39 años, que esta era judía, muy judía. Y también publiqué un artículo ahí sobre la pasión de Janácek, sobre una judía de 39 años más joven que está en el... El siguiente punto que he puesto es la muerte de su hija. Se murió la hija de Janácek con 20 años de edad, también se murió su hijo con 2 años de edad. Dramático las dos cosas, mucho más dramático todavía que murió con 20 años la hija. El odio hacia lo alemán, odiaba totalmente lo alemán, se negaba a coger el tram en Brno porque estaba manejado por los austríacos, se negaba a ir en tren a Viena, ya había trenes, precisamente porque estaba manejado por los austríacos o alemanes. Hablaba ruso, escribía ruso, y lo hablaba muy bien, y viajó a Rusia. 2 de sus 4 óperas geniales son de tema ruso. Taras Bulba es la victoria de los eslavos contra los polacos, tema ruso. Le encantaba Anna Karenina y quiso escribir una ópera. Y sus óperas favoritas, como he puesto aquí, eran Eugen Onegin, Tchaikovsky, Queen of Spades, Dama de Picas, Tchaikovsky, Boris Godunov, Mussorgsky, Rusalka y Armida de Borsak y Tristán y Isolde y maestros cantores de Wagner. Esto era una época anterior, lo de Wagner, luego lo de Wagner se le pasó. En relación con Strauss, eran compañeros de trabajo, de generación, y tuvo una relación excelente en las pocas ocasiones que se vieron, una gran admiración por Strauss. Y lo mismo en relación con Puccini. La siguiente foto que traigo es Kafka,
que es el más delgadito de la foto, que está más, con la cabeza más baja, y Max Brod. ¿Por qué está aquí Kafka y Max Brod? Primero porque Kafka y Janáček son estrictos contemporáneos, los dos son checos. A Janáček no le gustaba que Kafka escribiera en alemán, porque Kafka es checo, pero escribía en alemán. Y a Brod lo traigo porque era íntimo amigo de Kafka, fue el que Kafka le pidió que destruyera todas sus obras, lo que no hizo, afortunadamente, pero es que también era íntimo amigo de Janáček y hizo la traducción de las óperas de Janáček al alemán, fomentó mucho la entrada de Janáček en Austria y en Alemania, y por eso lo traigo aquí. Y al título de comentario también, Brod también era judío, igual que Kafka, y fue íntimo amigo, otro de sus amigos, de Theodor Herzl, que es el fundador del sionismo, el fundador espiritual de Israel. Brod era el mejor amigo de Janáček y el mejor amiga de Kafka. A continuación menciono Einem. Einem es un compositor, segunda mitad del siglo XX, El proceso. El proceso es la obra de Kafka, que habla de lo absurdo que es un proceso judicial, etc. Vale, esta ópera está disponible en Opera División, que es una plataforma de la Unión Europea. La traigo aquí porque el estilo, como dice el propio Einem, está inspirado en Janáček. Y luego menciono dos películas de plena recomendación, que son El proceso, de Orson Welles, con Anthony Perkins, que es el de Psicosis, y Romy Schneider, que es la famosa emperatriz Sissi, que está en YouTube y está con subtítulos en castellano. Y Franz Kafka, The Trial, que se llama así, una película de la BBC también excelente. Bien, hecho este paréntesis con Kafka, la personalidad de Janáček. Seguía la frase de Rimsky-Korsakov de idleness is sin, léase, la pereza es pecado. Jovialidad y eterna juventud, él decía que se sentía siempre joven, se sentía siempre alegre, contento, ¿no? A la vez era extraordinariamente metódico y disciplinado en el uso del tiempo. Y luego, como poco, seguía la línea de Nietzsche, Kant y Rousseau, de que solo los pensamientos que nos llegan caminando tienen valor. Esto del tiempo es muy importante en el caso de Janáček porque él valoraba constantemente el tiempo. Estaba muy ocupado, dirigía el coro, clases, actividades, todas relacionadas con la música, la propia composición, etc. Y hay una frase que me gusta mucho, que es: la forma en que pasamos nuestro tiempo define quiénes somos. A mí me gusta mucho esta frase porque se suele decir somos lo que comemos. Vale. Es verdad que somos lo que comemos en lo físico. O sea, si nos empezamos a meter porquerías, ya sea tabaco, alcohol, que debería estar prohibido totalmente, o drogas, por supuesto, pues a más porquerías que nos metamos, mal. Si comemos mal, pues también. Pero sin embargo no valoramos, pienso, la importancia que tiene el tiempo, y era algo que Janáček siempre sí lo valoraba mucho y lo hablaba mucho de esto. Entonces, la forma en que pasamos nuestro tiempo define quiénes somos. Si reflexionáis sobre la frase, es exactamente así. Si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y qué haces con tu tiempo? ¿Vale? El tiempo, evidentemente, pues, puede tener obligaciones, pues tiene que trabajar a lo mejor 8 horas, ¿no? Pues sí, pues bien, bueno, algunos se han jubilado ya, o tienen que trabajar menos horas, o no tienen por qué trabajar tantas horas. Muchas veces eso es selectivo. El tiempo, en esencia, es selectivo. Es selectivo porque de la misma manera que uno puede elegir comer una cosa o comer otra, puede elegir con el tiempo hacer una cosa o hacer otra. Pues en ese sentido, esta es una reflexión tremendamente interesante. Ahí lo pongo, el tiempo nos ofrece a todas las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades en relación con el tiempo. También, bueno, en relación con la comida, bueno, si tienes muy pocos recursos, puedes comprar menos ensalada, no sé, bien. Algo de eso sí, con el tiempo no, con el tiempo no. ¿Que tienes que trabajar obligadamente? Vale, pues 8 horas, aún quedan muchas, aunque le quedan muchas horas al día para hacer otras cosas. Cada uno de nosotros tenemos los mismos minutos y horas del día, y depende de cómo utilicemos esos minutos, vamos a ser como personas una cosa u otra, con consecuencias que están exactamente igual con la salud. Y hablo de esto porque Janáček hablaba mucho de esto. La misma consecuencia y él era esa jovialidad, etcétera, porque él se cuidaba mucho, daba paseos de 3 o 4 horas todos los días, etcétera. Y esa misma jovialidad la aplicaba a ese uso del tiempo, que el uso del tiempo también hace falta usarlo con disciplina, y no es incompatible una cosa con la otra. Es disciplina en el sentido de no perder el tiempo. Porque al final esas pérdidas del tiempo, si las acumulas, traen consecuencias, y al final somos
a los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años el resultado de cómo hemos utilizado el tiempo anterior. Hay momentos del tiempo que son extraordinariamente significativos. Lo que hace uno entre los 18 y 25 es muy importante porque puede o estudiar una carrera o no estudiarla, formarse más, formarse menos, pero luego sigue siendo importante. Janacek decía, el mal uso del tiempo nos hace envejecer prematuramente. Muy correcto también. El mal uso del tiempo nos hace envejecer prematuramente, porque si usamos ¿cómo se debe usar el tiempo extremadamente mal? Bueno, pues irse de discotecas, entonces encima si tomas alcohol y eso, hábitos completamente desordenados y tal, pues eso nos hace envejecer prematuramente. El buen uso del tiempo nos conserva eternamente jóvenes, que es lo que él decía siempre, hay que conservarse eternamente jóvenes. Y un lema muy bonito, cambia tus 24 horas y cambiarás tu vida. Pues sí, vale. Cambia tus 24 horas y es lo que te llevará al cambio de tu vida. El cambio de tu vida va a depender de cómo hagas el uso de tu tiempo. Genialidad a una edad tardía. Sí, lo he dicho antes. Kata Kavanova, 67 años. La Zorra Astuta, 69 años. Karaso Markopoulos, 71 años. Casa de los Muertos, 73 años. Sinfonieta, 72 años. Misa Glagolítica, 72 años. Cuarteto de cuerda número 1, 69 y cuarteto de cuerda número 2, 74. Pues bien, esto nos está demostrando porque las otras obras son mucho menos relevantes. Otros genios tardíos, Bruno y Verdi, ya lo he dicho antes, pero sin comparación. La tumba de Janacek, y he puesto un vídeo muy breve, 1 minuto y medio, no os lo había puesto, pongo el link ahí, si alguien quiere ver el funeral de Janacek, pues tiene curiosidad, pues ahí lo tengo. Y la tumba de Janacek, el testamento es muy curioso porque nombra heredero al pueblo de Hubaldi, al pueblo donde él vivió, nació, vivió luego en Brno, y a Camila, a la amante esta de 39 años, sea platónica o no platónica, que ya hemos dicho que da igual, los derechos de autor de Kata Kavanova, el diario de un desaparecido, desde la Casa de los Muertos y el segundo cuarteto de cuerda, Cartas íntimas, lo cual refleja que son obras de inspiración totalmente inspiradas por ella. Vale, nos vamos a la obra de Janacek, porque al final, si no, no hablaremos de la obra, aunque creo que lo demás también es muy importante. Vale, lo primero, esta es la ópera más conocida de Janacek, ahora me referiré a ella. No es la mejor, pero es la más popular, la más conocida y la que más interpreta, y como 7 o 8 versiones en DVD, lo pueden encontrar. Es la que se hizo en el Palau de las Arts el año pasado o en 2023. El estilo de Janacek. Nace en mitad del siglo XIX. Vale, nace en mitad del siglo XIX, pero ya hemos dicho que la edad es muy engañosa. Es como si uno mira los años de Rossini. Rossini dejó de escribir a los 38 años. O sea, es todo lo contrario. Luego vivió 30 o 32 años más, pero dejó de escribir. Esto es al revés, todo lo contrario. Las obras más geniales coinciden en el tiempo ya con Schoenberg, Berg, Stravinsky, Bartók, por eso que explicaba. Y Schoenberg asiste al estreno en Berlín de Kata Kavanova y apoya la obra con entusiasmo. Kata Kavanova y Wozzeck, que es la ópera genial de Berg, son casi contemporáneas. Janacek asistió admirado al estreno de Wozzeck en Praga. Y su obra es mucho más avanzada que la de Strauss y Puccini. Es más compleja, más avanzada, evidentemente que... Y lo siguiente que pongo es la concisión. Esto para los tiempos actuales va muy bien. Las óperas de Janacek son cortas, 1 hora 30, 1 hora 40, y las otras obras, la más popular, la que os recomiendo plenamente, que luego en cuanto lleguéis a casa le deis a YouTube y la busquéis, que se llama Sinfonieta, dura 22 minutos. Por tanto es conciso. Y he puesto el récord de concisión, que lo tiene Weber, que es el otro de Schoenberg, Weber, el trío, de la segunda escuela de Viena. La bagatela para cuarteto de cuerdas dura 20 segundos, récord de concisión. Toda la obra completa de Weber dura 3 horas. Y el récord de extensión la tiene una obra que dura 639 años, que es de John Cage. Diréis, ¿cómo es posible que la tenga 639 años? Sí, porque está programada para irse interpretando de esa manera durante 639 años en una iglesia en Alemania. Terminará en 2640. Y otra cuestión en relación con el estilo de Janacek, que es la tremenda originalidad. No se parece a nada, nada de nada de nada, no se parece a nada. Es Janacek, punto. Óperas.
Salca, la salto, Beginning of a Novel, la salto, y vamos a la tercera, Jenufa. La tenemos aquí, nada menos que la ópera de Berlín, por Simon Rattle, que desde que dejó la Filarmónica de Berlín está colaborando mucho con la ópera, un gran lujo tenerlo allí. Es la ópera que ha dirigido durante tantos años Barenboim, desde el 91 hasta el año pasado. Pongo que en 1913 propusieron montar Jenufa en Roma. Puccini, temiendo la competencia, consiguió que la propuesta fuera rechazada. Y Puccini estrenó Madame Butterfly en 1904, el mismo año que Jenufa, y ambas óperas abordan el sufrimiento femenino con gran profundidad emocional. ¿De qué trata Jenufa? Voy a hacer un breve, dado que voy a hablar solo de 5 óperas y no hay más, me refiero que no voy a hablar de más, quiero hacer un breve resumen, porque además tenemos tiempo, manteniendo los tiempos que llevamos, de lo que tratan estas óperas para hacerlas un poco más interesantes, porque los temas son absolutamente apoteósicos, no es la palabra, interesantísimos y de una enorme capacidad emocional. Janácek emociona, es todo lo contrario que Stravinsky, que era un frío en su concepción y que decía que la música no debe emocionar y que la música es de artesanos. Janácek decía absolutamente todo lo contrario. Jenufa se desarrolla en un pequeño pueblo de Chequia. Tiene el chico malo y el chico bueno. La chica, que es Jenufa, se enamora, como no, del chico malo, pasa siempre, ¿vale? El chico malo, pues que le gusta mucho el alcohol, que se emborracha, que la pega, que se va constantemente con otras mujeres, que le es infiel, pero bueno, pues ella se enamora del chico malo. El chico malo la deja embarazada en un ambiente rural, en un pequeño pueblo, en donde la madre, exactamente, vamos a decir la madre para no complicar más la historia, es sacristana, o sea que es un poco complicado. El chico bueno, enfadado de que Jenufa pues no le quiera, coge un cuchillo y le raja la cara. Le hace una herida en la cara. ¿Qué es lo que ocurre con esta herida en la cara? Pues que Jenufa se queda desfigurada y el chico malo ya no la quiere, dice, ya no me gustas, tú ahora tienes una herida en la cara. Y la sacristana le dice, perdona, que está embarazada, que va a tener un bebé y tal. No, yo no quiero saber nada, ahora ya estoy con otra, no me importa. La sacristana va a hablar con el chico bueno y le dice, bueno, pues quédate con Jenufa, tal, porque hay un pequeño problema, que es que está embarazada y justo va a tener un bebé, o acaba de tener un bebé. Ah, bueno, pues no, perdona, pero yo, en fin, ya, o sea, del otro, pues quedarme yo con un hijo que no, ya, en fin, la quiero, pero no tanto. Y la sacristana decide que la única solución es matar al niño. No es abortar, porque el niño ha nacido ya, sino matar al niño. Suministra un somnífero a Jenufa para que no se entere de lo que está pasando, se lleva al niño y lo ahoga en el río, lo mata, lo ahoga en el río para que el niño muere. Y entonces le miente al chico bueno diciendo, no te preocupes, el niño murió, o sea, cambia la conversación, el niño murió, se da cuenta que el esquema que pretende mucho, el niño murió y como el niño, Jenufa también le miente al niño, es que te has quedado dormida un tiempo, te estabas mal y tu hijo se ha muerto. Y llega el día de la boda, donde se casa el chico bueno con Jenufa. Jenufa toda triste, porque bueno, pues, su hijo, en fin. Y mientras están celebrando la boda, ha llegado la primavera, ha llegado el deshielo y aparece el cadáver del niño. El escándalo es colosal, porque todos piensan que ha matado Jenufa a su hijo. O sea, se abalanzan sobre ella, has matado a tu hijo. Que parece con la ropa que tenía. Es evidente que estamos en un pequeño pueblo, no estamos en Londres o Nueva York. Y la sacristana confiesa su crimen, dice lo que ha hecho, la detienen, es un delito, ha matado no es un aborto, ha matado a un niño. Y Jenufa se casa con el chico bueno, así termina la ópera, digamos que termina bien, porque el chico bueno admite lo que ha pasado y deciden entablar una relación, como muchas veces pasa, una relación más pacífica, más, no sé si la palabra es pacífica, más amistad, digamos, amistad con matrimonio, unidos, y así termina la ópera, que termina bien, bueno, termina mal, porque eso es un momento y es una ópera tremendamente dramática.
que es muy pucciniana, porque todos los protagonistas, ya no hace que era tan mujeriego o más que Puccini, lo que pasa es que tenía menos pasta y menos éxito, porque si no hubiera sido un caso colosal en ese sentido. Y esa obsesión por las mujeres lo lleva a que todas las óperas sean de temática femenina y las protagonistas sean mujeres. Esta ópera, aunque Chico bueno y Chico malo, los dos son bastante tontos, las dos protagonistas principales son Jerufa y su madrastra, que es la sacrista. Bien, la siguiente ópera, Osud, me la salto. Las excursiones del señor Brucek, voy a hacer una simple referencia, es muy curiosa esta ópera, que es esta foto, porque el señor Brucek se va a la luna. A la luna en el primer acto y a la Praga antigua, es como un viaje en el tiempo, ¿vale? Yo tendré el placer de escucharla en Berlín la semana próxima, porque se ha incorporado al programa y la hace además Simon Rattle, y en el Teatro Real de Madrid se ofrece el año próximo. Y los que no quieran ir muy lejos, está en Ópera Visión, en una producción excelente, que es la misma además, porque es coproducción del Teatro Real de Madrid, la Staatsoper y el Teatro de Brno, está en Ópera Visión, que es la plataforma de la Unión Europea, con magníficos subtítulos en inglés. Salto a la siguiente ópera y ya entramos en las obras magistrales. Jerufa es una obra estupenda, genial, soberbia, magnífica, todo lo que se quiere decir, pero no está en mi lista esa de las 40. Aquí ya entramos en las obras absolutamente maestras y esenciales, en mi opinión, y de otros muchos, de la historia de la música. Kata Kabanova, 1921, estrenada en el 21. Es importante ya dónde estamos en el siglo XX, ¿eh? Ya ha caído el Imperio Austrohúngaro, ya está Checoslovaquia, y Janáček tiene dos motivaciones para hacer ahora ópera. Primera motivación, que está perdidamente enamorado de esta chica 39 años más joven, que está casada, lo mismo que Mathilde Wessendorf, que estaba casada con Otto Wessendorf, en relación con Wagner, y es un amor no consumado, claro que es todavía, porque si el amor lo consumas y empiezas a acostarte constantemente, bueno, a lo mejor a alguien le pasa lo contrario, pero suele ocurrir que eso se reduce con el tiempo. Bien, esa pasión. Kata Kabanova, lo traigo aquí, ahora explicaré la historia de Kata Kabanova brevemente. Esta grabación fue muy importante, es una grabación de 1977, y fue muy importante porque le dieron el premio al mejor disco del año de la revista Gramophone, que es la mejor revista de discos y es el título más prestigioso en la música clásica, lo que serían los Oscars de la música clásica en relación con los discos, en definitiva. El número 1 del año, con la Filarmónica de Viena y Charles Mackerras, combinación de un director inglés, orquesta austriaco y obra checa cantada en checo. Y esta es soberbia. Yo tengo que decir pocas veces, me habréis escuchado pocas veces decir de una grabación de ópera o de una película, de que es algo que llega al nivel de lo absoluto y totalmente sublime. Esto que está aquí en la foto y que solo está disponible en DVD, habría que hacer una pequeña inversión de 25 o 30 euros, ganó en 2024, el año pasado, el premio al mejor disco de ópera del año. O sea, no en toda la categoría, sino el mejor disco de ópera. Es una producción del Festival de Salzburgo, no cualquier cosa, ¿vale? Filarmónica de Viena, second best orchestra in the world after the Onach die Berliner Philharmoniker, y es absolutamente soberbio. Además es de las pocas veces que todo funciona espléndido, hasta la producción y hasta la chica, que es guapísima, Corina Winters, que es estadounidense cantando en checo, que la tenemos aquí. También hay chico malo y chico bueno. Y bueno, como antes he dicho, en 1926, voy 100 años atrás, cuando se estrenó en Berlín asistieron Schönberg, Schrecker, ese era el listado de las óperas, y Stefan Zweig, que es el escritor judío, entre otras personas. Vale, ¿de qué va Kata Kabanova? ¿De qué trata Kata Kabanova? También es una historia centrada en la mujer. La protagonista, Kata Kabanova, es una historia rusa de Ostrovsky, La Tempestad, o de Tempest, que Tchaikovsky tiene un poema sinfónico. Poema sinfónico quiere decir que es sin voces, la historia la explica la orquesta. Es una mujer casada con un hombre aburrido, soso, totalmente sometido a su madre, en un matrimonio totalmente infeliz,
y sin sexo o con un sexo pues nada pasional. Se enamora, dentro de ese aburrimiento que lleva, se enamora cuando el marido se va de viaje, se acuesta 10 días seguidos con un chico, que no vamos a decir aquí chico malo o bueno, la verdad es que los dos chicos son bastante tontos aquí también, particularmente tonto el marido, se entrega a esa pasión, es descubierta, de nuevo estamos en un ambiente rural, pequeño, en el Volga, se supone que se desarrolla en un pequeño pueblo de Rusia. Ella siente un tremendo remordimiento de conciencia porque su marido no le trata mal, nunca le ha tratado mal, le ha tratado bien, le ha hecho regalos, tiene una buena posición económica dentro del pueblo y demás, pero no tiene ninguna queja desde un punto de vista formal, por así decirlo, con relación al trato del marido. Tiene un tremendo remordimiento, la madre del marido ya le ha dicho esto va a pasar, esto te va a pasar, etc. Entra en una dicotomía psicológica de una tremenda división interna, que es lo peor que puede existir cuando uno está dividido entre lo que ha hecho, siente que ha cometido un pecado, estamos en religioso, estamos en otro momento histórico también, no puede soportar la presión y se suicida tirándose al Volga. Volvemos a una historia muy parecida a Madame Butterfly, que también se suicida. La música no es fácil, tampoco es difícil, ¿eh? Yo diría que es de un nivel intermedio, ¿vale? No es Schoenberg, tampoco es Carmen de Bizet, porque Janácek no era muy partidario de las melodías ni de cantar. ¿Cómo puede ser esto si es una ópera? No, las óperas de Janácek no se canta realmente, o no se cantan arias, no se canta, no está bien dicho. Es un estilo hablado, declamado, pues Mussorgsky, Boris Godunov, Kovalchina más todavía, en esa línea. Y el lenguaje instrumental es soberbio. Es una ópera para escuchar con concentración. Es más fácil Yenufa. Para empezar, desde luego yo empezaría por Yenufa, hay 7 o 8 versiones en YouTube, y además con subtítulos. Esta sería para una etapa posterior. Ahora, esta representación es de esas que es para verla y cuando la terminas decir, es que me gustaría volver a empezar y cogerla otro día y verla con todos los detalles, y realmente es excepcional, y la ópera en sí también es excepcional. Next, The Cunning Little Vixen. Y aquí lo que tenemos es una ópera, la de mi camiseta. Entramos en los 3 últimos títulos de Janácek, las 3 últimas óperas. Hasta ahora los temas más o menos, bueno, no son tan originales. Bueno, esto del infanticidio, matar a un niño, bien. El adulterio y se suicida, bueno, pues no es tan original, realmente no es tan original el tema, ¿eh? Estoy hablando del tema. Pero las 3 últimas ya Janácek, vamos, ya se sobrepasa. Digo, ahora ya lo quiero todo. Quiero ópera cantada en checo, quiero crear un idioma nacional checo, quiero esforzarme al máximo por mi idioma y por la cultura de mi país, y voy a hacer unas obras excepcionalmente originales. Y hace una ópera en la que las protagonistas son animales. Y no solo es que son animales, mezclados con humanos, pero el 90% son animales. Pero son animales que hablan, son animales que viven, son animales que tienen sentimientos, y son animales que se enamoran. La historia es básicamente el enamoramiento de una zorra y un zorro. Y esta película, que es preciosa, de la BBC, es de dibujos animados. Como lo pone, animated film, bueno, y se ve en la foto. Hay un perro, que también es un protagonista, un protagonista secundario. La zorrita, que es zorrita porque al principio es una zorra más joven, claro. Vixen, es la traducción, Cunning Little Vixen. Cunning, astuta. Y los animales al principio viven con los humanos, porque viven en una granja. La cazan a la zorra y la llevan a la granja, toman como si fuera un animal doméstico, la tienen atada, etc. La zorra ataca a las gallinas, que también son protagonistas. El perro le dice, pues, no te metas con las gallinas, el perro, pues, lo que tenemos que hacer los perros es obedecer. Y muy curioso, claro, muy curioso porque los animales hablan, cantan. Y además esta ópera sí que no es difícil. Todo lo que Katakara no tiene lenguaje, esta ópera es un absoluto encanto. Esta es para escucharla no 20 veces, sino 200. Y hay además varias versiones
Esta está con cortes, no pasa nada, 55 minutos, una hora, no pasa nada, en fin, los cortes nunca son buenos, pero está bien para empezar. Y no está mal empezar con dibujos animados. Y en este caso está cantada en inglés, lo cual la hace pues, más inteligible, lógicamente, para los que no hablen checo, entre los cuales me encuentro. Esta es también en versión cine y está disponible en YouTube. Y esto es lo mismo, pero en alemán. Es decir, que es exactamente la misma ópera, la misma música, pero igual que estaba cantada en inglés, aquí está cantada en alemán. La orquestación de la ópera es magistral desde todos los puntos de vista. Es una ópera que te absorbe esa música, se queda de una manera impresionante. He puesto el link, es con la orquesta de la Komische Oper de Berlín, en la época gloriosa, la época comunista, en donde ese teatro de ópera hizo unas producciones sensacionales, que por cierto en traducción costaban €1, acudir a la ópera allí, en traducción a la moneda actual, y he puesto el link. Y luego de Cunning Little Vixen por la Ópera de París, que además es una producción muy reciente, de Ópera Bastilla, bueno, tan reciente como es febrero del 25. Esa estuve, la vi. Sí. La vi hace 3 semanas. Bueno, pues bien, ¿te gustó o qué? Sí, mucho. Está esta producción y en Medici está es la misma, en una versión anterior, pero la misma producción. Por lo cual, la podéis, los que tengan la plataforma Medici, y si no, pues os suscribís por 14 o 15 euros un mes y luego os dais de baja, porque merece la pena solo por verla. Bien, esta historia de amor es entre el zorro y la zorra, es como la vida se regenera, porque al final la zorra y el zorro tienen varios zorritos. La zorra es asesinada por el dueño de la granja, pega un disparo y la mata. Después, no exactamente por el dueño de la granja, es un cazador, bueno, es que no quiero entrar en tampoco tantos detalles, simplificando la historia es así. Y al final, pues, hay una zorrita que ha crecido, se parece mucho a la madre, lógicamente, y es como la vida se perpetúa, la vida se regenera. Esto es mucho más obvio en los animales que en nosotros, porque ese tipo de animales, me refiero a los zorros y los perros, viven mucho menos. Por lo cual, se ve mucho más eso de que se perpetúa y de que sigue la vida y estamos para ser una continuación de lo que viene después de nosotros. Claro que ahora estamos viviendo 90, 100 años y los perros pues viven 10, 15, 20. Bien, súper original por la temática y esta desde luego sí que, como he dicho antes, es fácil porque la música tiene un encanto todo, falta que sea una buena producción, pero es una obra encantadora. Pasamos a otra ópera extraordinariamente original en la temática. Y dice, ahora, ¿con qué nos va a sorprender este hombre? De Macropulos Case. Case se refiere a asunto jurídico. Y tenemos dos versiones, las dos soberbias. Una también de Salzburgo, para que veáis que, en fin, que las óperas de Janacek porque no se hacen en cualquier lado, sino en el Festival de Salzburgo. Y esta es del otro gran festival de ópera, que es el de Glyndebourne, al sur de Londres. ¿De qué trata el caso Macropulos? El caso Macropulos es un caso jurídico y la protagonista, que también es una mujer que vive 335 años. O sea que en el momento en el que se desarrolla la ópera, ella tiene 335 años. Pero no aparenta 335 años. Por eso digo que el tema es francamente original, porque estamos casi en la ciencia ficción. No aparenta 335 años, señor Estrente Guión, para una película actual. Porque ella aparenta 30, siempre aparenta 30. Porque en su momento, su padre había preparado una poción mágica que le proporcionaba la inmortalidad, o por lo menos la vida a los 300, hasta los 300 años, después renovándose. Entonces, cuando ella cumple 30 años, se renueva, no se renueva estéticamente, o sea, ella sigue pareciendo que tenga 30 años, con lo cual lo que va acumulando es experiencia, pero mantiene una edad ideal para una mujer, y va cambiando de personalidad, de nombre, porque lógicamente si no, no podría ser de otra manera. Entonces siempre se llama EM, empezando por Macropulos, y luego se Emilia Márquez, y además es cantante de ópera. Ella es cantante de ópera, la protagonista es cantante de ópera. Y ha sido cantante de ópera, pero con otros nombres, en sus vidas anteriores, porque nunca llega a morir. ¿Qué es lo que plantea aquí? Esto
estas dos versiones, como digo, y estas se van a entender más con estas fotos. Estas fotos las he hecho yo de la versión de Glidebook, las he hecho en el proyector de mi casa. Esto es el primer acto se desarrolla en un despacho de abogados. Y diréis, ¿por qué un despacho de abogados? Porque hay un caso jurídico que hace referencia a una herencia, es muy crítico también con los jueces y con la justicia, porque es un asunto que es un proceso que lleva casi 100 años, exactamente 98 años. Y ves el caso Gregor Prus, y allí tenemos el dossier, ¿no? Los dossiers del proceso, ¿no? El típico despacho de abogados, estos llenos de papeles y demás, en aquella época pues no había ordenadores. Esto aquí tenemos al abogado buscando el dossier, buscando papeles del juicio. Esta es la versión de Glenn, como digo, las fotos las he hecho yo del proyecto. Y aquí esto, el caso Gregor, pone las fechas. Creo que al final el caso se ha terminado, el caso se va a terminar por fin, hoy después de casi 100 años, que ya lo llevaba mi abuelo el caso, luego lo llevó mi padre y ahora lo llevo yo, ¿vale? Pues vamos a terminar con el caso. Está diciendo las fechas, 1832, 40, 47, bueno, hasta el momento actual. Dice, un poco más de años y ya llegamos al centenario, casi estamos en el centenario del caso, ¿eh? Y con eso traigo lo que es referencia al... El primer acto se desarrolla en un despacho de abogados. Se sucede una serie de historias que es un poco compleja. Por cierto, se puede escuchar en inglés, porque hay una versión inglesa soberbia, además, por lo cual directamente se puede escuchar en inglés en Idayo. Tú que tienes Idayo, Paul, pues te la puedes poner en inglés, pones Macroculus Space y lo vas a entender perfectamente. Y además en inglés se falta una concentración brutal en Idayo. Se puede escuchar, esta ópera se puede perfectamente escuchar también paseando por la calle con unos auriculares, porque esto es sin imagen. Esta ópera se puede seguir muy bien en inglés. En checo, ¿Cuánto dura? 1 hora y 30 minutos, exactamente, 90 minutos. Al final, el mensaje, ¿qué es lo que le pasa a una mujer o a una persona que vive 300 años? Pues que cada vez se hace más frío, cada vez tiene menos sentimientos, como, bueno, creo que nos pasa a algunos, a mí por lo menos me pasa, yo con el tiempo mucho más frío, mucho más distante, o sea, con la edad, o sea, porque vas acumulando experiencias negativas y pues eso, te haces más frío y esta persona ya ha alcanzado una enorme experiencia, que eso es verdad, que la edad nos da experiencia para asumir determinadas cosas o determinadas situaciones, pero esa experiencia le hace, es una máquina absoluta en la cama, normal, claro, ha vivido varias veces, siempre con esa edad, pues ha acostado con un montón, o sea, ha tenido un montón de maridos e hijos, y claro, pues fíjate la experiencia que puede tener, pero a la vez la hace totalmente fría y pasa completamente del sexo ya, es decir, utiliza el sexo exclusivamente como medio de conquista, medio de poder, medio de obtención de cosas. Muy típico de una mujer, pero claro, es un caso de una mujer de 330 años que aparenta 30, y en un momento dado al final ella se da cuenta de que no tiene sentido, que ya es absurdo, y podemos decir que se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque relacionado con el proceso, y la historia es un poquito compleja, no, compleja para explicar en 5 minutos, pero la historia se entiende perfectamente. Relacionada con el proceso, ha obtenido la receta y fórmula mágica, aquella que preparó su padre hace 300 años. Ha conseguido esa receta y la tiene, por tanto la puede usar y puede volverla a utilizar para 300 años más, porque no se renueva cada 30 años, lo que lo he explicado bien, no es que se renueva 30 años, la primera dosis sirvió para 300 años, y tomar otra dosis para los siguientes 300. Y al final ella misma renuncia, dice que no. Me hace gracia porque recientemente en una notaría de Alicante estábamos firmando una escritura y una de las partes dice, relacionado con la ópera, dice, es que la vida realmente, habría que vivirla 2 veces porque solo una vez, claro, pues te pierdes y hay muchas cosas que no sabes y luego aprendes y el notario coge y dice, 2 veces, ¡qué horror! Yo con una vez ya he tenido suficiente. Bueno, pues más o menos esto es la filosofía de esta mujer, aunque ha tenido muchas vidas, decir, no. Y se suicida en realidad, no es que se suicide, sino que no utiliza la receta, lo cual significa que permite que sea quemada la receta, significa que va a morir, porque ya no tiene posibilidad de seguir viviendo y se va a morir. Bien, interesantísima, musicalmente no es complicada, bueno, nivel intermedio, pongámoslo así, ¿vale?
escuchado en inglés se puede llevar perfectamente. Escuchado en checo, bueno, pues se escucha con subtítulos y con imágenes, y también se puede llevar perfectamente, porque además es lo de la concisión, como es 1 hora y 30, como no hay áreas, todo pasa mucho más rápido, pasan muchas cosas, por lo cual se ve perfectamente con mucho interés y se puede disfrutar con enorme intensidad. Last but not least, finalmente, otra ópera extraordinariamente original, From the House of the Dead. Esta viene de una novela de Dostoyevsky. Lo único que hace Janáček es coger fragmentos de la novela y los incorpora al texto, porque él mismo escribía los textos de sus óperas. Los incorpora al texto y hace que los presos canten, expresen sus emociones, sus situaciones, lo que han pasado. Es completamente distinto de cualquier otra ópera. No hay mujeres. Y aquí tenemos a Pierre Boulez, que es un avanzado de la super vanguardia, que bueno, pues dio homenaje haciendo esta ópera de ella como ópera de vanguardia. Esta no es fácil. Esto es del film. No es fácil ni la música, ni es fácil la historia, ni es fácil nada. Hace falta primero haber escuchado todo lo demás unas cuantas veces para luego llegar aquí. Bien, y ya termino. Quiero citar muy brevemente muy pocas obras de Janáček. Hay muchas, pero no quiero esto que sea un listín telefónico. Sinfonieta, lo he dicho antes, 22 minutes, 20 minutes, 22 minutos de una obra extraordinaria. Esta sí que es fácil, esta es impresionante, esta lo tiene absolutamente todo, entre otras cosas tiene 14 trompetas, por lo cual es espectacular. El principio es absolutamente espectacular. Janáček no le quería llamar sinfonía porque eso de las sinfonías era cosa de los austriacos y los alemanes. El chico era bastante nacionalista, como hemos explicado. 1926, y aquí sonando con la orquesta de Berlín Llevado, bueno, los que tengan la plataforma de Filarmónica de Berlín ya la han lanzado mucho, pero hay muchas versiones en internet. Con lo cual, plena y absoluta recomendación como primera obra y deber para el llegar a casa, buscar YouTube y poner Sinfonieta y decir, ¿esto qué es? ¿Cómo suena? Esto es un distinto, esto no suena a nada que yo haya escuchado. Eso no significa que sea difícil, ¿eh? No es nada difícil. Además, no hay checo ahí. Es pura composición orquestal. Taras Bulba. Taras Bulba es también una historia rusa. Hay una película con Jules Briner, muy famosa, no voy a contar ahora la historia porque es un poquito tarde y demás. Es una obra sinfónica, es también impresionante, es soberbia, no es tan original como la sinfónica, también es fácil, perfectamente escuchable. La misa glagolítica, la de qué es eso de glagolítico y tal, pues aquí la tenemos, Brno de 1927. Cuando se escribió le dijeron a Janáček, de la crítica en prensa, decía, es the work of an old man and a believer, la obra de un viejo hombre y un creyente. Y él contestó, no old man, no believer, life above all, life is young, I love life. No soy un hombre viejo, no soy un creyente, ante todo creo en la vida es joven, amo la vida. Esta obra es un poquito más difícil, pero es súper original, vamos, o sea, es que la sonoridad que tiene eso, dices, ¿y esto qué es? Esto exactamente, ¿de dónde ha salido esta música tan impresionantemente original, es la palabra, y diferente de todo lo que yo he escuchado hasta ahora? Podéis probar, 40 minutos en este caso. The Diary of the One Who Disappeared es una obra para piano, es homenaje a su amante platónica. Y ya cierro, último, los dos cuartetos de cuerda, que están entre los 10 mejores cuartetos de cuerda de la historia. El primero es un cuarteto de cuerda, se llama Sonata Kreutzer. La Sonata Kreutzer es una obra para violín y piano de Beethoven. Beethoven la dedicó a un señor violinista que se llamaba Kreutzer para que la tocara. Kreutzer dijo que eso era intocable y que Beethoven no sabía escribir para el violín y por tanto no la tocó, pero se quedó con el nombre. Tolstói, muchos años después, hizo una obra preciosa, una obra literaria, una novela, que se llama Sonata Kreutzer, en donde trata de la interpretación de la sonata de Beethoven. Y es una obra sobre violencia de género, violencia del hombre hacia la mujer. Y muchos años después de Tolstói, pues Janáček nos obsequia con un cuarteto impresionante que se llama Sonata a Kreutzer, con lo cual tenemos ahí la sucesión: Beethoven, música; Tolstói, literatura; y vuelve Janáček.
el tema es también la violencia de género en instrumental. Y el segundo cuarteto es una de las obras más impresionantes de la historia de la música. Se llama Cartas íntimas. Es su última obra, además, 1928, se estrenó el 11 de septiembre del 28 y Janacek murió unos días después, el 12 de agosto. Cartas íntimas son las cartas que le escribía a Camila, las cartas de amor. Estas obras, los cuartetos de cuerda nunca es del repertorio más sencillo y más fácil, pero en cualquier caso las obras son plenamente recomendables y se pueden escuchar muy bien. Yo cierro ya con esto. Es un compositor muy significativo, muy importante. Espero haber aportado, que no haya sido aburrido. He tratado de hablar de otras cosas, no tanto como Ramón Gener, que hasta saca música pop, que después me molesta bastante, pero he tratado de hablar de otras cosas, porque creo que además venían y procedían en el contexto. Y el saber no ocupa lugar, y el conocimiento de la música, si nos diversificamos en distintos estilos y distintas formas, nos permite también luego apreciar mejor lo que conocemos con más profundidad. Y como siempre, escucha concentrada, escucha reiterada y pasión. Pasión checa hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perdón, la sacristana Sí, en la ópera, sí. ¿era una pastora luterana o es el nombre? No, tiene una relación con la religión. No lo explica bien el tema, pero tiene relación con la religión, sí. O sea, sí. Es efectivamente en un sitio pequeño, vamos, en un pueblo pequeño, sí. Claro. No lo explica bien. Sería algo Esto lo explica. religioso. Sí. Tampoco se explica si es protestante, católica o eso no se especifica. Se entiende que es protestante porque Chequia era protestante y no es una ópera de tema ruso como Catacabanova, que se desarrolla en Rusia. ¿Más preguntas? Bueno, cuéntanos tú, que ya te vas, cuéntanos de qué te pareció la ópera. Pues me gustó la producción, me gustó el montaje, pero no me gustó la puesta en escena, porque era para niños. Era el último día que había y era entonces esto tenía cantidades de niños brincando por todos lados. Entonces no la pude disfrutar desde ese punto de vista. Pero la música sí, ¿te gusta? ¿La conocías ya? Sí, la había visto una vez, la había visto hace mucho tiempo. ¿Y las otras de ya? No, las he oído, pero nunca las he visto en vivo. Bueno, pero las has oído por lo menos. Sí. Bueno, ya está, no hace falta, no es tan importante escuchar las cosas en vivo, porque con una televisión en casa se aprecian muchas cosas también. Que en vivo, si estás en la fila 40, si no tienes unos prismáticos. Este domingo estuve viendo el Buque Fantasma, ese arranque en Valencia. No se la pueden perder. Maravilloso. Y no es lo mismo verla por mucho teatro que uno tenga. Yo tengo muy buen teatro en mi casa, pero la sensación de estar uno en vivo con la orquesta. Tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que también uno puede escuchar música perfectamente en su casa y se hace su propia programación. Y se puede tirar, como me he tirado yo, un mes solo escuchando Janacek, que ha sido un verdadero placer, y me ha dado mucha tristeza tener que quitar los discos hoy, aunque como he puesto los de Sommer ya se me ha ido la pena enseguida. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Tú que conoces ya mucha música de ¿has creado alguna escuela o has tenido alguna influencia? Sí, esa es la pregunta que le hice yo a ChatGPT. En concreto John Adams, que es el que he sacado aquí como último en las óperas, sí que es un compositor que ha tenido una enorme influencia después, no solo en Chequia. En Chequia, Martinu, gran compositor también, bueno, otro nivel, se hizo el año pasado, hicieron en Salzburgo una ópera de Martinu, está en DVD, no me entusiasma del todo, pero sí ha tenido influencia. Según ChatGPT muchísimo, no sé si hay que hacerle caso a ChatGPT, pero sí, y sobre todo compositores del siglo XXI, más que del siglo XX, que es importante el siglo también. La primera conferencia el año que viene va a ser grandes compositores de 1950 a 2025. Gracias. Por favor, señor psicólogo. Ya te sienta que tal muy psicológicas estas óperas. La introducción al hilo de lo no muy conocido, que es
que no tiene a lo mejor la clientela, el público que tienen otros compositores. Hemos pensado en la dificultad como una primera cuestión, pero nos han dicho, bueno, hay algunas obras que sí lo son difíciles, pero yo creo que la clave, a lo mejor, de ese hecho puede residir precisamente en la originalidad que has enfatizado mucho, que dices que le otorgas a las composiciones de Janáček, ¿no? Yo creo que en el orden mental, el placer del reconocimiento nos predispone a disfrutar, a extraer a lo mejor pues mayores matices, mayores sabores, cuando, digamos, es muy novedosa, es impactante, no es muy fácil, pues a lo mejor eso hace que, como tú decías, hablando del público en general, al público le gusta, digamos, escuchar lo conocido. Lo que es disonante, me ha parecido que es, porque la originalidad la sitúas en las temáticas que plantea o en lo que es la composición. Te lo pregunto porque he de confesar que no he oído jamás. Bueno, la originalidad. Pero lo voy a yo creo que la respuesta la tienes mucho más fácil que en una explicación técnica compleja. De todas maneras voy a contestar lo que has dicho. La respuesta la tienes llegando a tu casa y poniendo sinfonita, ya verás lo original que es. Pero desde un punto de vista diferente. ¿Por qué Janáček no es conocido? La respuesta sería súper corta y súper breve, porque es checo. Así de sencillo. Es decir, si Janáček fuera alemán o italiano, sería mucho más conocido. No he dicho ruso, he dicho alemán o italiano, porque aquí hablamos también de Rimsky-Korsakov y de las 15 óperas, que el problema es que es ruso. Y además, el otro día escuché la versión en inglés, esta que comentaba del caso Macropoulos. Y además la escuché paseando. La escuché con unos auriculares de bastante nivel, no los típicos de iPhone que te destrozan el oído. Y la escuché paseando y lo entendí más porque digo, vamos a ver, esta música, entendí más lo que estoy diciendo. Si esto fuera en inglés, como ya he explicado antes, que no son arias, que no sean arias tiene ventajas e inconvenientes, porque claro, las arias también hacen muy lentas las óperas y le quitan tensión dramática, que tú repites, en fin. Conforme vamos avanzando en el tiempo, los compositores utilizan menos las arias, van eliminando y el lenguaje se desarrolla las historias con más facilidad. Si Janáček hubiera, primero, por dos razones, porque el idioma no se entiende, no lo entiende nadie, el idioma ese, muy limitado, secos, además, una población no de 10 millones de habitantes, pero no solo es que el idioma no se entienda, sino que es que tendemos a identificar la música con Italia, con Alemania y en su caso con Francia, pero nada más. Ni siquiera la utilizamos con Inglaterra. Yo estoy seguro que aquí Britten y Tippett, a lo mejor Britten algo, Tippett poco, los compositores británicos son poco conocidos. Pero el tema eso es que no es italiano y es alemán. Si este hombre hubiera nacido en Alemania o un Edeward hubiera escrito en alemán, sería mucho más conocido. Porque Dvořák, por favor, Dvořák, eso sí que es fácil. O sea, Dvořák es súper fácil. Me refiero que, bueno, ya conocéis, ¿no? La Sinfonía del Nuevo Mundo. Perdón, Dvořák es generalmente desconocido, que lo que se dedicó todos los últimos 10, 12, 14 años de su vida es escribir óperas. Y ya miras tú cuándo se representan esas óperas por aquí. O sea, en todo caso, Rusalka, que es la Sirenita, a la que yo llevé a mis hijos con 4 años de edad en Salzburgo, a esa bien, pero tampoco es que se represente mucho, ¿eh? O sea, no sé cuántos de aquí conocéis alguna ópera de Dvořák. Si conocéis Rusalka, bueno, estoy seguro de que las demás no, porque entre otras cosas no está ni en vídeo, ni en DVD, no se puede comprar en DVD, no están en plataformas, o sea que es difícil para conocerlas. Y es Dvořák. O sea que esto es un ejemplo, es decir, Dvořák sí que es fácil y las óperas de Dvořák no son complejas, ¿eh? Armida, la última, un poquito más, vale, ya en 1910 no es tan cantable, pero Rusalka, eso es una ópera que como si fuera una ópera italiana en cuanto, y sin embargo no es conocido, o sea que el idioma y la nacionalidad, porque es verdad, nos gusta más escuchar algo que entendemos.
Vale, no es que el italiano, bueno, se entiende, más o menos se entiende, porque ya si lo has escuchado varias veces, ya sabes de qué va, lo has leído. El checo, aunque lo hayas escuchado 10 veces y sepas de qué va, no vas a entender las palabras. Y el ruso tampoco. Y el alemán sí, lo vas a entender si hablas en alemán, si no tampoco. Si no, el alemán es igual de complicado que el checo o el ruso para una persona ordinaria, normal, española. Entonces, no, yo creo que la razón es esa. No el idioma es original porque es diferente, porque no se parece a ningún modelo anterior. Y nadie ha sabido explicar exactamente de dónde sale eso, de dónde salen esas sonoridades. La teoría que como era organista, maestro de órgano, maestro de coro, son sonoridades por ahí, pero no, porque normalmente los compositores se parecen unos a otros y van en una línea, pero que no se parece que es original no significa que sea raro, ¿vale? O difícil. El que es difícil es el de la semana que viene, o el mes que viene, Schubert, eso sí que es difícil, ese es de quinto curso. Si habláramos de música de 5 cursos, pues en el primero estarían Mozart y Beethoven, en el segundo, bueno, Puccini, Rossini y Verdi, vale, en el segundo pues podría estar Wagner, en el segundo, tercero estaría Janácek y Schubert estaría en el quinto curso. Eso ya es realmente complicado. Y hace falta haber escuchado mucho para poder llegar ahí. Pero en el caso de Janácek no, porque no dices disonante. Primero, no es dodecafónico como Schubert. No voy a explicar ahora lo que es el dodecafónico porque lo explicaré el mes que viene. Pero no es una música dodecafónica, la música sigue conservando la tonalidad. ¿Tiene ciertas disonancias? Bueno, Wagner ya empezó con las disonancias en Tristán y Soledad, y los últimos cuartetos de Beethoven son complejísimos, súper complejos, más complejos que estos dos de Janácek. Si tú te pones los cuartetos de Beethoven un día, los últimos, los 5 últimos, que son sus 5 últimas obras, te pones los cuartetos de Beethoven un día, y luego al rato, al día siguiente, te pones los de Janácek, te suena mucho más fácil es la palabra, los de Janácek. O sea que realmente, no, yo creo que el problema es el idioma, porque las otras obras, Sinfonietta y tal, esas sí que se tocan, son cortas, se tocan, se escuchan, pero claro, si le pones música cantada en checo, que no entiendes nada, pues vamos un poco peor. Por eso es un ejercicio práctico muy bueno escucharlo en inglés, en una versión tan soberbia como esa que he traído ahí, el caso de Macro. Porque lo escuchas en inglés, y si hablas inglés, claro, si no, pues no vas a entender tampoco mucho, se entiende todo. Porque como es declamado, es como es hablado, pues lo entiendes todo. Entonces entiendes perfectamente la acción y se integra todo mucho más, que es como debería ser. Y los subtítulos sirven, pero no sirven, porque los subtítulos en realidad te distraen. Estoy hablando de ópera, no de cine. El cine, pues sí, los subtítulos van muy bien, porque el cine tampoco necesita tanta concentración. Pero si tú los subtítulos en la ópera no los pones en el mismo idioma de la ópera, si tienes una ópera italiana y pones los subtítulos en italiano, perfecto. Si lo hablas idioma, claro, francés, o una ópera alemana, subtítulos en alemán, perfecto para aprender alemán además. Pero si tú cambias el idioma, y en esto lo tienes que cambiar, porque el checo no lo habla ni Dios, entonces si tú pones checo y esto en inglés, no, porque ya no es lo mismo, porque la concentración ya no la tienes igual, estás distraído con la lectura de un texto que no, pero si todo lo absorbieras igual, y ese es el ejemplo, porque lo escucharas y lo entendieras cuando lo están cantando, sería mucho más popular, porque las historias son tremendamente atractivas. Todas las historias, todas. O sea, incluida la de Brucet, cuando es la ópera esa que he dicho de Brucet, las excursiones de Brucet, es súper cómica, que se va a la luna, la reacción de la gente en la luna, luego se va al siglo XV, la reacción de la gente del siglo XV, es muy interesante y muy... y la temática de la Jovita Astuta, la temática de Genufa, la temática de Cata Cabanova, los temas, conforme avanzamos y son más modernas los compositores, los temas son más atractivos, pero que esto es evidente, ¿no? O sea, si comparamos con las óperas del siglo XVIII, pues fíjate, hay algunas que tienen un petardo de libretos que son malísimos, que son además las historias, un aria y luego otro aria y no se entiende muy bien lo que pasa. Sin embargo, aquí no, porque estamos ya en el siglo XX, estamos en nuestra época, porque todos los que estamos aquí somos del siglo XX, nacidos en el siglo XX. Y además, el siglo XXI, en música, en lugar de haber ido para adelante, hemos ido para atrás. Es decir, que son más conservadores los compositores de los primeros 25 años del siglo XXI, casi sin excepciones, que los compositores de la segunda mitad del XX. Entonces, no creo que sea el problema de la originalidad en cuanto a eso, que suene. No suena raro, la palabra raro es que la palabra raro no me gusta, porque la palabra raro es como... La palabra raro en realidad es un sinónimo de infrecuente, pero queda más bonito decir infrecuente que raro, ¿no?
Entonces suena distinto, pero distinto no es malo que sea distinto. El ejemplo, yo creo que esto se va a entender mucho mejor si tú no has escuchado nada de Jonathan, yendo a tu casa y poniéndote sobre la sinfonieta. Porque lo primero vas a decir, ¿esto qué es? Esto suena de otra manera, que yo no sabía que hubiera estas sonoridades, y te va a sonar diferente, y creo que me vas a dar la razón en el sentido de que vas a decir, ¿y a qué se parece esto? A nada, no se parece a nada. Más cosas. La temática, la verdad que es una temática bastante original y la que me ha parecido más una cosa de las muchas interesantes que has contado, el caso Macrópolis. Sí, sí. De esta señora que tiene una pócima para vivir 300 años. Y me viene el caso de un conocido a mí, que es testigo de Jehová, que me quiere convencer para que tengan la vida eterna continuamente, y yo le digo, no, yo no creo eso tal, pero ahora tengo un argumento más de decirle que prefiero no creer, porque aunque vaya al lado bueno, sino al lado malo no te digo, aunque vaya al lado bueno, Sí. la vida eterna puede ser insoportable, porque, entonces me imagino por mucho que te guste ya, escuchándolo 5.000 años, Sí, pues, bueno, es que la la vida no es solo escuchar no, si fuera solo escuchar ya hace que sí, sería no, son diferente. más cosas, La pero vida tiene más cosas, sí. el caramelo que dan todas las religiones, todas, Sí. que hay una vida eterna, todas Sí. tienen en común eso. Sí, O sea, que hay una vida eterna, que nunca te mueres como te mueres. Esta vida finita te puede gustar más o menos, pero es finita. Una vida que nunca termine, eso puede ser una pesadilla. En ese porque sentido, esta señora no sí. quiso tomar la cosa. En ese sentido, ya queda totalmente antirreligioso. Y las obras tienen un componente antirreligioso, claro, porque en definitiva está haciendo prevalecer la moral religiosa sobre la vida. ¿Qué lleva a la sacristana a matar al niño? La moral religiosa. La moral religiosa no está, lo he dicho fatal. No es la moral religiosa. Sí, la moral religiosa en el sentido de que lo que pensarán los demás, porque la moral lo que pensarán los demás, si no lo hubiera matado al niño. ¿Por qué se suicida que atacaba a Nova? Pues lo mismo, también se suicida porque, los demás, la imagen, lo que he hecho, el adulterio. La religión es algo súper negativo. La religión es muy mala al final. La religión vivida por lo menos con fanatismo es algo tremendamente malo. Vivida desde un sentido individual, espiritual, personal, puede ser una cosa sin duda interesante. Y bueno, un ejemplo lo tenemos en el conflicto entre Israel y Palestina, aunque sea un conflicto también territorial, pero tiene un componente de fanatismo religioso muy grande. Todas tienen en común eso, que te prometen una cosa que a mí no me interesa, que es la vida eterna, porque es que ya sospecho que incluso con 300 años ya le parecía mucho, pues imagínate, toda la eternidad, ¿no? Eso debe ser una cosa. Parece muy larga. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más? Nada, gracias a vosotros por venir, un placer. No, pero Gracias yo por creo haber que sido el problema es que todos los teatros, todos los componentes que hacen ópera son muy limitados. Sí, Son ellos los que Claro. lo programan. claro, exacto, sí. Sí, pero programan Porque también. si lo programaran, se vería, iríamos a verlo. Sí, pero hay otro componente, como he dicho antes, que son los directores de orquesta y los cantantes. A los cantantes, ya para empezar, ya hace que tiene otra dificultad adicional, que es que ¿qué cantantes hablan checo para poderlo cantar? Ah, claro. Entonces ya añadimos más dificultades. Entonces la gente, pues, bueno, puede hacer como Plácido Domingo, que está ahí en el Met cantando en ruso la dramática de Tchaikovsky, bueno, en fin. Es más complicado, no solamente son los programadores, hay una inercia también de los directores de orquesta y de los cantantes. Y en este tiempo del siglo XXI, pues se ha retrasado por eso mismo, porque Sí. la gente que tiene poder es muy tradicional Sí, quieren vender entradas y bueno, pues, y no se arriesgan a nada. bueno, muchas gracias a todos. Claro que sí. Nada, gracias. Quería darte una